Yeah. Pues estamos en directo, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Mike. Hoy tengo la suerte de contar con Samuel Domínguez. ¿Qué tal, Samu? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Encantado ya de verte ya en directo y de tener la charlita aquí. Sí, ha costado, ¿eh? Por A o por B, si no eras tú, era Creo yo. que más por mi culpa, esta última vez, porque he estado Bueno, aplazando con el tema del fin del semestre. Pero bueno, aquí estamos. aquí estamos, disfrutando. Si solo vais a escuchar la voz, ya os aviso, no es David, es Samu, o sea que tenéis la voz, lo hemos comentado antes de empezar a grabar, tenéis la misma voz, lo cual doy fe de que es el otro, no es David. Lo digo porque si han escuchado ya la entrevista con David, que de hecho dejaremos si acaso en la descripción del episodio también esa entrevista que también fue muy, muy guay, que no lo estoy entrevistando por segunda vez, sino que ha venido su hermano. A todo esto, ¿tú eres el hermano pequeño o el mayor? Checho, pues me lo preguntan un montón, tío. Y yo siempre he estado convencido de que era evidente que yo soy el menor, pero ya no lo estoy convencido ya nunca más, ¿sabes? Yo soy Ah, el no. menor, tengo 4 años menos que David. Sí. A ver, Pero no quería dejar mal a David, pero sí, se nota que tú eres el pequeño, pero por si acaso, que no quiero que nadie no, se pero, enfade. chacho, o sea, estaba el otro día en un podcast también y Tony Herrera me dijo eso, en plan, pensaba 100% que tú eras el mayor. Y digo, tío, cabrón, tengo 4 años menos. Pero bueno, se ve que ¿Sabes no por estoy qué? bien. Quizá te ves más formal. Puede ser, igual, no sé. Pero La bueno, barba, más arreglada. Yo creo que es la debe barba y ser. más peinado que tu hermano. Puede ser, Sí, puede a ser. mí como que se la pela más eso, sale en un podcast y sale con el barbón y tal. Pero Se bueno. conecta, gracias que se conecta visible. Bueno, fenómeno, fenómeno. Oye, si no seguís a Samu como a David, más que animaros a que los sigáis, porque vamos, dos buenos personajes. De hecho, que os haya invitado a los dos. Y hoy, ¿está bien que te llames Samu? Claro, obvio. Sí, sí. Genial. Y que haya invitado ya a Samu. Y de hecho, Samu quizá es un perfil que me rompe un poco la tónica de el tipo de persona que he ido entrevistando, lo cual me enriquece todavía más el podcast y da más pie a justo un tema que estábamos hablando antes de empezar a grabar, que es mi egoísmo, y lo siento por todos los que seguís este podcast, de aquí entrevisto a quien me da la gana, porque me da la gana y porque al final yo quiero aprender y conocer personas interesantes, ¿no? Y en tu caso, y si te parece, empecemos un poco es, ¿de dónde sales? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Y por qué estás un poco hoy aquí. Pues soy Samuel Domínguez, soy canario, me fui de Canarias con 21 años, pero he peleado toda la vida por no perder el acento. Y nada, me fui para Madrid, estuve allí en la brigada paracaidista, después me salí, me metí en la universidad, en filología hispánica. O sea, yo lo hice al revés, o sea, como que empecé a estudiar a la universidad con 24 años, una cosa así. Y porque quería escribir y todo el rollo. Y nada, después, cuando terminé la carrera, me metí en el rollo de profesor de español como lengua extranjera. Me fui a Australia y ahí terminé la primera novela, Caminos de Vuelta. Y ahí empezó como ese camino de escritor y tal, ¿no? Y ahora estoy compaginando docencia en Palestina, en la Universidad de Birzeit, y escritura. Aunque ya oficialmente dedico más tiempo a escribir, a marketing, marca personal, todo este rollo. Mucho más, yo te diría que 3 veces más a la semana que dar clase, pero sí, sigo teniendo un trabajo asalariado. La idea es como ir derivando para allá, ¿no? Qué bueno. A día de hoy, em, quizás no por empezar por lo obvio, pero o sea, un poco también por qué te quería entrevistar, es que, claro, escribir, ¿no? Y más novela, ¿qué es a día de hoy escribir? O sea, ¿cómo lo estamos entendiendo, reformulando? Y entiendes un Mm. poco por dónde voy, es decir, Obvio. ahora parece que todo el mundo quiere escribir y parece que todo el mundo escribe. Estamos generando más contenido que nunca escrito, evidentemente por todas estas herramientas de IA generativa que tenemos. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo vemos todo eso? Hay unas movidas, tío, con eso, porque Esteban, el de Si piensas la cagas, hizo un post el otro día diciendo de una autora que escribió 200 novelas en un año, con IA, evidentemente. Y claro, se sacó una pasta de la hostia, ¿no?
Y lo dijo, cuando terminó el año, dijo, todas estas novelas están hechas con IA. No sé en qué momento lo habrá dicho, pero con su yoyo ahí, ¿no? Entonces, pues esto va a pasar. Pero yo tengo la sensación, sin ningún tipo de dato, estudio de campo ni nada, de que la escritura y hasta cierto punto de otros artes como que va a volver a ese rollo artesanal, de alguna manera, como esa concepción de lo hecho a mano, como que ese handmade, de alguna manera se tiene que trasladar a la literatura, eh, sí, como para revalorizarlo, que no creo que haya perdido valor, pero sí es lo que tú dices, como que ahora ha empezado también una cuestión de desconfianza, de quién escribe con IA, quién no ha escrito con IA. Hablaba el otro día con Enrique Delgado también de esto, aquí en Substack, en un live, que cómo vas a demostrar que tú no has escrito IA, ¿no? O va a hacer falta demostrar que tú no has escrito IA. Vas a crear gente como yo, que tengo una newsletter diaria desde hace 2 años. Escribo todos los días, post largos, en plan, hay gente pensando, Samu escribe muy bien. Y como que son ese tipo de cosas que pues, un nuevo contexto, ¿sabes? No creo como que hay que tenerle miedo ni movida, sino la época de la literatura y de la escritura creativa que nos ha tocado vivir, única en la historia de la Hmm. literatura. O sea, que eso mola. O sea, aquí hay varios temas, porque es verdad que ya empezamos a vivir un poco ese desgaste de que todo huele a neftalina, ¿no? O mejor dicho, todo huele a IA, Mm. que creo que todos somos conscientes que todos, o voy a decir todos, este porcentaje de población que nos pensamos que todo el mundo es igual. Por suerte o por Mm. desgracia, hay un montón todavía de países y de personas que no tienen ni siquiera acceso a Internet o a electricidad y evidentemente les queda lejos el tema de la IA. Pero bueno, entendiendo que en nuestro entorno todo el mundo usa la IA, da igual si es ChatGPT, da igual si es Claude, da igual la que sea, que evidentemente, que no sé si es por un tema dopamínico de vagancia o por facilidad o por productividad, cada uno le Ujú. pondrá un nombre distinto, pues evidentemente nos estamos apalancando en estas herramientas pues para generar, ¿vale? Y aquí, y has abierto un montón de melones que iremos desgranando, pero empecemos un poco por la esencia en sí mismo de escribir, porque claro, sí que yo la uso mucho porque me ayuda mucho a dar, más que a escribir, a darle estructura y empaque a mi escrito. Mi escrito que Ujú. yo ni mucho menos me puedo considerar escritor, escribo bastante mal, pero es verdad que como que tengo muchas ideas, mucho contenido en bruto y a mí la IA personalmente bien definida, y ahora entenderemos un poco todos esos puntos, me ayuda mucho a paquetizar, a ordenar, a sintetizar, a darle mi toque, que es curioso, mi Ujú. toque sin escribirlo yo, pero claro, podríamos decir, y te la lanzo, ¿eh? Hostia, la newsletter de Mike, si fuera 100% escrita por Mike y no estructurada por la IA, ¿tendría más alcance o menos alcance? ¿O la percepción de valor, en mi caso en concreto, es qué nos cuenta, qué caso de uso, qué nuevo aprendizaje? Ese es el valor y, por lo tanto, cómo se ha estructurado escrito da un Ujú. poco más igual versus, sin embargo, hubiera sido una novela donde ya puede, o sea, yo me estoy imaginando leerme una novela que huele a neftalina y digo, qué bajona, a no ser que de repente el tema me enganche y me hayan Ujú. utilizado los hooks, los elementos, no sé qué más, y me estoy leyendo una novela de Dan Brown, por ejemplo, ¿no? Sí. Teniendo un poco, cuidado, que yo leo novela de Dan Brown, pero entiendo que a veces está demasiado escrito para, te voy enganchando, enganchando, enganchando y ya sabes cómo va a acabar desde el principio, pero bueno. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Y por hacer la pregunta un poco más corta, es escribir en su esencia, es dar estructura, es el contenido, es tu tono, es tu voz, es la suma de todos los elementos, qué es o no es, y por qué Ujú. cuando escribe la IA por nosotros suena mal y no suena natural. Porque incluso ahora Ya. veo gente que su estilo de escritura ha evolucionado y suena a IA aun habiéndolo escrito ellos. Ya. Ahí eres un cabrón, porque me has hecho una pregunta de 5 párrafos, hija de puta. Sí, perdón, perdón. Pero me acuerdo de todo, más o menos. Tú me vas guiando, ¿vale? Venga, va. Eh, lo primero, una cosa que dijiste es que es 100% real. Cuando tú empiezas a leer un texto y en algún punto, si es una novela, te cagas encima. Te das cuenta de que es IA, se rompe algo dentro.
hay una confianza que se quiebra, hay un pacto, en literatura bueno, hay pacto de credibilidad y tal, no sé, pero el pacto lector-autor te lo cargas. O sea, es muy raro, yo creo. O sea, que ese lector continúe porque se siente traicionado y dice, cabrón. O sea, es como que estás hablando, imagínate que estás teniendo una conversación conmigo y de repente hace un glitch y te das cuenta de que es una puta guía, ¿sabes? En plan, ¿con quién estoy teniendo esta conversación? ¿Sabes? ¿Para qué hemos hecho esto? Pues eso es lo primero, o sea, que esa traición se siente, ¿no? Y por eso lo que te decía antes de esa vuelta al handmade, ¿sabes? Como al final, para mí la literatura es una conversación. O sea, es una conversación y una co-construcción de una historia. O sea, la historia no pertenece al lector, al autor. El que la termina y el que le da la forma y que le da la estructura y la convierte en realidad es el lector, ¿no? O sea, por eso confío que la literatura se va a hacer el paso de estas movidas. Pero, lo que estabas diciendo, la escritura no es solo literatura. O sea, hay muchos otros tipos de escritura, ¿no? Por ejemplo, divulgativo, una cuestión formativa, lo que estabas diciendo tú, ¿no? Creo que ahí el consumidor lector me parece que va a ser más indulgente, ¿no? Que más que el lector de literatura. Porque no hay como una cuestión tan trascendental. Y lo que tú has dicho, en literatura, fondo y forma, esto depende de con quién hables, ¿no? Pero fondo y forma es lo mismo. O sea, piensa en un poema. O sea, el fondo de un poema está, o sea, está apoyado en la forma y el hecho de que esté en ese formato te está dando un significado, por tanto es forma también, es fondo también. Entonces, en literatura, fondo y forma normalmente trabajan en la misma dirección. En escritura divulgativa, formativa, no necesariamente. O sea que lo que tú dices de la gente está por el fondo o porque está bonito, probablemente yo creo que está por el fondo, entiendo yo, que es el conocimiento que tiene Mike, ¿no? Vale. Pero, o sea, siempre podrías como hacer la prueba, ¿sabes? Cogerte un periodo de tiempo, te lo cierras y dices, pues ahora lo escribo yo solo, a ver qué pasa, ¿no? Aquí lo que me ha pasado es, es verdad que todo esto parte de que, y yo nunca me he escondido, mi newsletter me la escribe, o mejor dicho, le da formato un asistente de ella que me monté, que creo que es bastante elaborado, o sea, es bastante complejo en sí mismo porque tiene en cuenta 1001 variables, ¿vale? Pero claro, previamente, porque mucha gente me dice, quiero replicar tu sistema por un tema de productividad, de constancia, de no sé, no digo, perfecto, escríbete las primeras 20 ediciones y vas a tener tu estilo de escritura, tus talks, tus dejes, tus expresiones, tus formas de expresarte, no sé cuántos, porque si no vas a partir de cero y ese lienzo en blanco que, dos, te va a dar una pereza brutal construirlo, porque ya pretendes que la IA te haga en vez de que te ayude a, y esos son matices muy pequeños. Entonces, claro, vas a sonar como todo el mundo. De hecho, dicen los expertos que 10 de cada 10 posts de LinkedIn están escritos con IA, ¿no? Con Claro, ChatGPT. Y es lamentable, o sea, lamentable. Cuidado, yo no me escondo, que a mí, ya os digo, a mí la IA me ayuda mucho a estructurar y a escribir, pero es verdad que el contenido y el bruto es mío. Entonces, aquí me da cierta paz mental que digas que en función del formato, ¿vale? Y eso no lo había yo pensado, o sea que genial. Si tienes un formato más literario, un formato más divulgativo formal, o sea, formativo tal, ahí quizás sí que somos más, ¿no? Más permisivos, es decir, quién lo escribe o no escribe, siempre y cuando no sea algo o sea, que te digas, ostras, aquí te has pasado de frenada, porque se nota que ni siquiera le has puesto tu propio contenido, tus propias batallitas y tu propio ser. Claro, yo tengo, ahora te voy a hacer el Twitch complicado. Yo tengo un pequeñajo de 1 año y medio y no sé dónde leía, y contradíceme si no es cierto, que lo que le estaba pasando a muchas editoriales es que libros de peques, que es verdad, a ver, un libro de peques que tiene una frase, una imagen y poco más, no hay un hilo argumental muy complejo y tal, y están empezando a decir que les están funcionando mejor en ventas los libros, o sea, los libros infantiles hechos con IA que los hechos por personas. ¿Pero por qué? Porque están utilizando todos esos elementos que a raíz de analizar las tropecientas mil obras previas,
pues han ido buscando el patrón de comportamiento. O sea, se han llevado la dopamina de las redes sociales analizadas, comprobadas, estudiadas y cómo lo han ido construyendo para que tal, pues todo ese análisis se lo han llevado a pues, los libros, ¿no? Libros infantiles. Entonces, ¿tú crees que vamos a ver? Porque eso me resulta más difícil verlo en libros de adultos, o sea, en novela adulta. Pero, ¿crees que te va a tocar competir contra esos algoritmos que al final va a ser el hook, el no sé qué, el hilo argumental, lo otro, el gancho, no sé qué, no sé cuántos? Sí, obviamente. O sea, eso va a suceder. Bastante seguro. Pero, o sea, los hooks realmente se utilizan en literatura también. O sea, en literatura humana, vamos a decir, histórica. O sea, como Mm, eso de el primer párrafo, por ejemplo, yo, o sea, una novela un poco controvertida, pero ya fue esa. Lolita, el primer párrafo de Lolita. O ujú, sea, y realmente, o sea, bueno, el ejemplo más clásico yo creo que es Cien años de soledad. O sea, la primera vez que va a ver el hielo, tal, no sé qué. Eso es un hook, realmente. Y si lo piensas imagínate lo que sabía Gabriel García Márquez de los reels. Pero, ¿sabes los reels que te ponen la mitad, lo que está justo antes del clima, te lo ponen al principio? Eso es literalmente ujú. lo que hace Gabriel García Márquez y lo que ha hecho otro montón de autores reconocidos de la literatura universal, ¿no? Entonces, el hook siempre ha existido en literatura y de hecho todo el mundo intenta que su primer párrafo, su primera página, sea que se te caiga el culo al suelo, porque es donde tienes al lector, lo pillas, ¿no? Se va a convertir, lo que tú decías, de estos bestsellers que es hook, 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 pues Ujú. yo creo que ya dependerá de cada uno, pero que vamos a competir en el mercado y si ya hablamos, ahora, yo creo que nos queda todavía para esto de la inteligencia artificial general, o sea, como que ya es una inteligencia artificial que puede hacer todas las tareas con humanos, incluida la creatividad. Lo explico para si alguien no sabe, no ha escuchado de eso. Cuando ya tenga la inteligencia artificial general, o sea, porque ya empiezan otro tipo de preguntas, o sea, hasta qué punto esta creación es totalmente lícita, ¿no? Porque nace una creatividad computacional, pero es creatividad, ¿no? Así que creo que van a aparecer, pues, nuevos avatares en el mercado literario, pues, pues como si fuera otro escritor más, ¿no? Es decir, ¿tú crees que vamos a ver una Carmen Mola que es un seudónimo de ChatGPT o de Claude? Yo creo que sí, tío. O sea, no sé cómo reaccionará el mercado, pero sí creo que, porque también hay influencers que son IA, ¿sabes? ¿Cómo se comporta el mercado con eso? Pues yo creo que eso sería como un buen campo de estudio para ver qué podría pasar en otros artes, ¿no? Hay una cantante, pero esto antes de la IA, una cantante que no existe, que es un rollo japonés, ¿no? De esto de J-pop y tal, no sé. No lo digo, pero sí, es J-pop y es virtual. Y hace conciertos y está como un holograma, ¿no? Y eso lleva años. Una chica con O el sea, pelo verde y eh, tal. esto, de hecho, los ABBA, creo que en Londres tienen un espectáculo donde los clonaron y es un espectáculo digital, no sé si es con hologramas o qué, Me y los... acabas de meter en un capítulo de Black Mirror porque me los imaginé clonados, pero en plan Ah, físicamente. no, bueno, claro, todo, Esclavizados ahí. todo llegará y que no se quejen ahí todos los días cantando, pobres, ¿no? Tendrán 200 años y seguirán ahí. No, porque esto, claro, de repente, me acuerdo cuando lo leí, lo leí quizá un par de años, lo hablaban sobre todo con Michael Jackson, decían, joder, hagamos lo mismo. Si es que este tío, da igual que incluso el valor de saber de que está muerto, de hecho creo que fue ayer o antes de ayer, hace 17 o 18 años ya que murió, y de repente decían, joder, es que lo clonamos, si es que vamos a llenar ya no solo un solo escenario, es que puedes replicar esto a que hoy el espectáculo de ABBA está en Londres, pues que puede estar en Londres, en Las Vegas, en Múnich, en Madrid, en no sé qué, no sé. Claro, o sea, empresas de espectáculos ya no es que tienes el Rey León, al final tienes que hacer un pifostio considerable, buscar los actores, los cantantes y todo, y no siempre puedes estar en todas las ciudades, que de repente es replicable hasta el infinito, ¿no? Entonces, bueno, de verdad nos hemos ido un poco de madre ahí, pero déjame reconducir porque fíjate que, y no quiero que hablemos hoy mucho de la IA, pero por cerrar Ok. este tema,
Em, porque es como lo obvio, ¿no? Evidentemente la IA no sabemos si a día de hoy si es una amenaza, si es una ayuda, si es no sé qué, pero fíjate que cuando hablamos de la IA solo hablamos como el sustituto. Nos va a sustituir, nos va a reemplazar, nos va a no sé qué. Y al contrario, yo te iba a preguntar, igual que podemos usar la IA para generar, ¿tú la utilizas para revisar? Para ser tu analista, para que te diga, oye, Ah, qué me ha parecido, qué no me ha parecido. De repente le pasas un capítulo de tu novela que te diga, oye, pues aquí has perdido el hilo conductor o, ujú. ¿no? Un poco Ujú. como maximizarla o si te quisieras hacer esas 200 novelas anuales para decir, oye, hazme una previsión de ventas de esta novela. La lanzo mañana en autopublicación de Amazon. ¿Qué vendo? No vendo. Y que sea como súper crítica, te diga: "Tío, esto es un churro que te lo van a comprar tus 3 colegas y ya está". Y encima, en cuanto sepan que lo has hecho con IA o no IA, da igual, ¿no? Tiene por qué ser hecho con IA. ¿Te has planteado el Que, utilizarla como o sea, autocrítica? yo, yo tengo una posición como muy estricta con eso, porque yo soy escritor. O sea, hay gente que no es escritora y que sí escribe sus textos con... O sea, ya está. Igual que yo genero imágenes para las Ujú. miniaturas de Miradero. O sea, porque yo no soy ilustrador, ¿no? Pero mi valor es saber escribir y saber revisar y saber editar mi propio texto y saber encontrar fallos en mi propio texto. O sea, esa, Vale. esa es mi habilidad. Si yo empiezo a dejar de hacerla, es cuando sí te sustituyen porque eres un pedazo de mierda y no estás haciendo lo que se supone que es tu profesión, ¿no? Pero Entonces, yo... ¿no crees que te maximizaría? O sea, no lo veas como algo negativo, ¿eh? ¿No crees Sí, que sí, te sí. daría el de repente decir: "Hostia, es que las novelas de Samu son la hostia". ¿Por qué? Porque has llegado a un nivel de detalle que no se te escapa absolutamente nada. Digo porque tenéis una cabeza privilegiada, ¿eh? A mí me resultaría imposible escribir una novela que quizá el personaje que aparece en el primer capítulo me olvidaría de él y no vuelve a aparecer nunca más. Es como todas esas cosas que lo dices desde alguien que no tiene ni idea de escribir en esos términos. Pero digo, ostras, que quizá te podrías llevar a hacer novelas 1000 veces más complejas, plan trilogías, no sé, ¿eh? Estoy pensando así un poco, Sí. digamos, en voz alta. Te entiendo, sí, sí, total. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo de quererlo ya ahora. O sea, yo voy a ser muy buen escritor, o sea, mejor de que ahora, pero en el futuro. Y es un proceso como que va creciendo. Cada novela que yo voy escribiendo voy notando cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese crecimiento es sostenible en el tiempo, Ujú, porque lo he forjado yo momento a momento, momento a momento. Lo que pasa es que no solo los escritores y todo el ser humano quiere las cosas ya, quiere ser premio Nobel ya. Y la cuestión es que Samu no puede ser premio Nobel ya. ¿Sabes? Si tiene que serlo después de una carrera de acumulación de errores, de tú publicar esa novela y comértela con papas y decir, Buah, fue una cagada, tío. O sea, yo quería experimentar con esto y no, y eso, ese aprendizaje también es valioso y también te lleva, es parte de tu formación, de tu desarrollo, ¿no? Entonces, yo sigo apostando, yo sé que la novela que estoy escribiendo ahora, pues, aunque estoy mucho más atento, sé que mirar otras cosas que en las dos primeras novelas, pues, a lo mejor se me podían escapar, ahora ya no se me escapan, pero sé que si tuviese ese asistente, pues podría sacar un producto pues mucho mejor automáticamente, ¿no? No porque me lo escriba, sino porque esa asistencia, ¿no? Que estábamos diciendo. sí. Pero es que yo desecho eso. Yo prefiero que no sea perfecta computacionalmente, o sea, como perfecta de esto, de todos los puntos están tal, sino que yo haya llevado esa obra a buen término, ¿no? Que no sea perfecta, pero que la haya hecho yo con todo ese trabajo que hay detrás. ¿Cómo ponemos entonces me parece genial, ¿eh? Y aquí, evidentemente, esto se te polarizará. Habrá gente que dirá, joder, pues estás loco, pudiendo hacer más rápido y podrías sacar tus 200 novelas, ¿no? Y no hacer como el de Juego de Tronos, tirarte Claro, 20 años para publicar el siguiente libro y esas cosas, ¿no? Pero, claro. ¿cómo ponemos entonces en valor, y lo has dicho tú mismo, en una sociedad que lo quiere todo ya, dopamínica, tal, que incluso la calidad ya da un poco igual, ya todo refrito es bueno, tal? ¿Cómo ponemos en valor la belleza de la imperfección en lo artesanal? Es decir, ¿tú crees que en los libros habrá un sello que ponga 100% artesanal o algo así? Es que sí, probablemente. Yo tengo como una historia que, como quizás un relato que va a ir sobre eso, ¿no? Como
como que en el futuro, un futuro muy próximo, los escritores literarios como que pagan una suscripción para que le digan que son escritores realmente, ¿no? Y como que ese sello de calidad, ¿no? Vamos a decir que lo pagan empresas de alimentación y movidas así, ¿no? Pues es un escritor que se le acaba el dinero, no puede pagar eso, ¿no? Y es como la historia de ese tío, de qué pasa entonces con él que ya no puede acreditar que es escritor, ¿no? ¿Pasará algo así? No sé si tanto. Es como pagar el tic azul de redes sociales, ¿no? ¿Un poco? Sí, 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 claro, claro. Pero claro, como sí, el verificado, ¿no? El verificado, pero artístico. En plan, este tío sí lo va a hacer, ¿no? Si Vale. yo fuese una editorial, yo creo que apostaría por eso, ¿sabes? Porque es como el resurgir de las editoriales. Ahora, solo si una editorial te da el sello, es que eres humano. Si no, si eres autopublicado, bueno, sí, o sea, en un mundo un poco maquiavélico, si yo tuviese una editorial, como buscaría la forma de llevarlo ahí realmente. Porque es el resurgir del mundo editorial tradicional, que está un poco ahí como, ¿no? Hmm. Entonces, me he ido un poco igual, pero condúceme un poco, porque me he ido No, con lo de la editorial. no, un poco el cómo poner en valor la belleza de la imperfección, y lo has Ah, dicho, sí, es sí. decir, tenemos que poner, y justo lo está diciendo Sergio en el chat, ¿no? Ese sello humano, porque claro, fíjate, y déjame que lo desarrolle un poco para que me complementes tu respuesta, y es, al final, hay una cosa que aquí no estamos mencionando, y es, tú decías, por ejemplo, ¿no? Juego de Tronos, creo que todo el mundo conoce Juego de Tronos, a la serie, digamos, que ha acabado antes que los libros, y el último libro lleva, sin exagerar, creo que son 15 años escribiéndose, que no sabemos si sigue escribiéndolo, ya se ha aburrido y no lo va a escribir nunca más, porque al final el pobre señor ya tiene una edad también. Yo pensaba el otro día, digo, no sé si llegaremos a leer ese libro, pero ese libro que lleva 20 años escribiéndose, que si lo hubiera hecho con IA, con todos los escritos que tiene este hombre, si lo hubiera escrito en un mes, ¿vale? ¿Cuánto debería, no digo cuánto cuesta, cuánto debería valer o cuánto estaríamos dispuestos a pagar por él? Pues claro, aquí hay una cosa que no sé si se pone en valor, que es las horas humano que tú le estás dedicando para conseguir un resultado final, que es esa novela, que es esa delicia de poderla leer pues durante 5, 10, 20, 30 horas las que te lleve leer ese libro, versus que quizá le has dedicado miles de horas, versus el que le ha dedicado, cuidado, también valorable, pero es otro nicho, otro sector, otro target, otro público, realmente le ha llevado ni siquiera una hora suya, porque le ha enchufado un agente de IA, se ha ido a dormir y al día siguiente había una novela perfectamente escrita, con todos los parámetros, todas las variables, todo el hilo argumental, bla, bla, bla. Entonces, claro, ¿es justo o no es justo que un libro cueste 20 euros y el otro también cueste 20 euros? Es que claro, ya estamos entrando en si el precio del libro son las horas que le ha echado el autor. Y realmente creo que no es así, que nadie lo calcula así. Primero porque es muy complicado y es que entonces cada libro tendría que costar 500 euros, porque tú que escribir una novela es un drenar tiempo. Claro. Dime. No, ¿Qué lo va? decía precisamente por eso, porque es que quizás escritores como tú le darán 5, 10, 20, 100, 1000, no habrá más. O sea, y ahí creo que habrá, igual que tú vas a, da igual, cualquier librería y hay distintas secciones, ¿no? Y hay ciencia ficción, tal, no sé qué. Habrá una que es hecho con IA, un precio, ¿no? Y hecho por humanos. Y no sé si otros, que yo sigo pensando lo mismo, porque es muy difícil medir el impacto por lo que tú vendes algo por horas dedicadas, porque realmente no es que no sea justo, es que es difícil de medir o sea, esa percepción. Pero sí que noto un poco claro, porque no, más que es un tema de competitividad del mercado, porque al final, si el escritor quiere vivir solo de escribir, como decías al principio, claro, ¿cuántas novelas tienes que escribir? Que cada vez creo que la escritura va más hacia nichos. O sea, yo voy a poder leer libros que quizá a día de hoy no se escriben porque no son rentables escribirlos, porque quizá mi nicho es, lo leo yo y tres más, y ya está. Pero quizás sí que estaría dispuesto a pagar más por ese libro que está casi escrito para mí o para mi target, que quizá, pero claro, yo le puedo pedir a un Samu que me escriba ese libro para mí, me va a decir que sí, pero págalo. O sea, me va a llevar un año, págame un año, 30.000, Claro, 40.000, 50.000 euros. Y digo, joder, qué novela más a gusto me acabo de leer, sí. pero Te yo digo no puedo bloquear a ese escritor, ¿no? que hay, o sea, reacciones a la inserción de la IA en el mercado literario, pues
que te digo, puede ser disparatadas, cosas, o de repente escribir una novela y sacar 10 ejemplares. Y decir, si quieres esto, paga lo que te dé la gana. Solo tú vas a leer esto. O sea, es como volver, en vez de la difusión de la literatura, que es como lo que se ha buscado desde la imprenta y todo el rollo, volver atrás, ¿no? Decir, hay 10 ejemplares de este libro. ¿Lo quieres? Cuesta X miles de euros, ¿no? O sea, te digo que hay reacciones posibles. No es mala, ¿eh? Piénsatelo, ¿eh? Oye, tú, ahora nos contarás sobre tus novelas, ¿eh? Pero de la Sí. tercera novela, oye, edición limitada exclusiva, al menos durante el primer año, solo hay 50 ediciones. O sea, solo No, hay te digo que 50. no es mala idea y te lo digo porque lo he pensado también como decir posibles reacciones de esto sí, como eso es lo que estás diciendo de poner en valor, tal, el trabajo, tal, no sé, pues una de las maneras podría ser esa, ¿no? Quiero una, por cierto. Que eso luego Vale, se vale, puede. yo Luego te se, pongo en la lista, voy a luego, hacer lista de hombre, espera. claro, joder. Eso, porque luego estará, es que está cotizado, ¿no? A ver, a mí me gustan los libros, pero no soy un experto, ¿eh? Y cuidado que nadie piense que sé del sector. Al contrario, si me toco cualquier gazapo, corrígeme, pero, joder, si como amante de los libros, el buscar esas primeras ediciones y tal, claro, eso yo creo que se está un poco perdiendo, a no ser que te mole los libros, ¿no? Pero claro, los libros no le mola a todo el mundo, al contrario, cada vez leemos menos, cada vez somos más de pues el vídeo fácil, por eso es un formato que está funcionando. Las newsletters ya ni nos las leemos porque tenemos una gente que nos la lee por nosotros y solo leemos la que realmente nos mola y nos motiva, pero estamos suscritos a 200. Entonces, Sí. aquí hay que buscar un plan y sobre todo, ¿no tienes la sensación que como hay más volumen de libros, volumen de todo, de videojuegos, de todo, y voy a hacer un pequeño break muy raro, pero yo fui muy fan de la Nintendo 64, ¿vale? Y me voy a ir un montón a los videojuegos. Joder, yo me acuerdo cada cartucho, sobre todo el Ocarina of Time, el Zelda, que es mi juego preferido de largo, o el Mario 64, yo no sé si era por el desconocimiento de lo que te ibas a encontrar, porque no había tanta información, no estaba el juego tan trillado, que no había tanta variedad, no sé cuántos. Ahora que me pongo a jugar cualquier cosa, a los 5 minutos digo, qué coñazo de juego. O sea, qué coñazo de juego. He perdido la gracia, ya sé de qué va, ya sé cómo acaba, ya sé los gráficos que tiene. Ya no hay un factor. Y me pasa a veces con cualquier serie. De hecho, yo disfrutaba las series, claro, no existía Netflix, disfrutaba las series que salían un capítulo por semana, Prison Break, no sé qué, me esperaba la semana y qué coño pasa, me han dejado aquí con las ganas de que si se escapa o no se escapa este tío. ¿Disfrutabas un poco las series? Ahora, como está todo tan al alcance, no disfruto ninguna serie, me parecen todas como contenido insulso, tal, que noto que hemos perdido calidad y me está pasando con los libros. Entonces, yo es verdad que no leo todo lo que me gustaría y tengo como dos tipos de lecturas muy marcadas, una vez más de desarrollo personal, negocio y parecidos, que estos me encanta como tachar el libro, subrayarlo y hacer esas aberraciones que no se deberíamos hacer en un libro. Y luego es verdad que ahora empiezan mis 2 meses de lectura de disfrute. Pero claro, tengo 2 meses. Yo soy bastante lento leyendo en comparación a mi mujer que se lee un libro así. La abre y ya se la ha leído. Yo tardo bastante más. Y entonces, claro, para mí es cómo elijo esas 2, 3 novelas que me las voy a leer tranquilamente en la playa o antes de dormir o en casa tranquilamente, dentro de un mundo que hay mucho, mucho, mucho por elegir y creo que poco por elegir. O sea, poco bueno que disfrutar. Vale, pues te digo marketing, en verdad. O sea, eso al final vas a terminar leyendo el libro que alguien te haya dicho que lo leas, ya sea por marketing de publicidad como tal, ¿no? Físico, o alguien que te viene y te dice, ya, yo léete Samuel Domínguez, ¿qué tal? Al final va a seguir, porque tío, en España al año, no te puedo decir números, pero cuántos miles de libros se publican. O sea, España es un país, uno de los países que más libros publica de la Unión Europea, es una puta barbaridad. O sea que esa circunstancia lleva estando mucho tiempo. O sea, quizás pues, lo que estábamos hablando de la IA lo puede agravar, puede que sí. Pero como que ese momento discovery, ¿sabes? De buscar qué libro es el que tienes que leer, yo creo que va a seguir siendo muy parecido. Porque ya, yo creo como que ya un número de publicaciones que ya es tan estúpido que da igual, ¿sabes? O sea, que encontrar el libro que te tienes que leer cuando se están publicando 100.000 libros y cuando se están publicando 500.000, da igual, ¿sabes? Son 5 veces más, pero es que lo tienes igual de jodido, ¿sabes? O sea que Yeah. la manera de encontrar ese libro
va a seguir siendo la misma de siempre. Marketing, boca a boca, reseña estelar de no sé qué, premio de no sé qué, lo de siempre. Has dicho una palabra que no sé hasta qué punto me creo o no me creo, que es la de los premios, ¿no? Y hay ciertos premios, no voy a dar nombres porque no quiero que nadie me denuncie, ni mucho menos, pero hay ciertos premios que sabemos que todos los años dan mucho de qué hablar. ¿Todos los libros llegan a esos premios? ¿Todos los Obviamente. contactos? ¿Cómo funciona un poco eso para saber que si el Pues X premio que ha hay, ganado un libro... hay premios a ventas, por ejemplo, que eso es ventas. O sea, el que más ha vendido es el que se lo lleva, ya está. Y hay premios de literarios, ¿no? Que es como, pues están los que son de entrada, vamos a decir, tú tienes un manuscrito sin publicar, o sea, inédito, y lo mandas y como que al ganar, pues lo publicas y te pagan normalmente pues el premio depende del concurso, pero te pagan el premio, lo que sea, ¿no? Eso es como más concurso y tal. Y después están los premios en los que ya hay obras publicadas y como que la editorial lo presenta ese premio. En plan, mira esta obra que ya existe, ya tiene un ISBN, ya tiene todo el rollo, y pues literariamente cuál es la mejor, ¿no? Y después me imagino que habrá premios también de la crítica y del rollo, ¿no? Como aquellos que han sido más relevantes, han salido de esos 500.000 libros que se publican. Que esta cifra es mentira, por cierto, pero para darte, por si acaso alguien está cogiendo. Yo no lo he dicho, lo has dicho tú, porque ya con David Por si acaso. ya nos hemos metido en un jaleo de, bueno, da igual, en un tema, digo, yo no lo he Es dicho. verdad, lo vi. Digo, a ver cómo salimos de esta hora con David. No, Bueno, no he estamos tenido ahí tiempo de mirarlo, trabajando. pero lo vi. Luego te cuento, off the record te cuento. Vale. Pues eso. O sea, que los premios al final, hay algunos que son completamente comerciales y otros que sí son literarios. O sea, ya es lo que tú confías en el jurado, en el proceso, si hay amiguismo, eso ya imposible de saber, ¿no? Pero en principio no hay por qué dudar de los premios literarios, ¿no? No hay por qué. Bueno, al final es un negocio en sí mismo, entiendo, porque también depende de las Es personas que marketing estén también, al involucradas. final. Justo te iba a decir, y de hecho, hablemos un poco sobre esto, el marketing en este sector, porque, claro, es verdad que quizá yo no veo la tele, no estoy tan metido en el sector y tal, y para mí marketing es, sigo a este escritor o sigo a esta editorial por lo que sea, porque me han gustado los libros y tal. Pero ¿cómo se está haciendo a día de hoy para dar a conocer un libro y potenciar desde que se concibe ese libro hasta que se publica para que al menos se cubra ese mínimo de ventas deseado? Yo te digo que yo realmente estoy aprendiendo mucho de todo esto, ¿sabes? O sea, quizás no soy la persona para responderte eso, ¿no? Porque yo llevo siendo escritor profesional oficialmente, digamos, como 2 años, ¿no? O sea, yo Ujú. estoy mucho en un proceso, también es un proceso de exploración muy rápido por el tema de miraderos diarios, como que todo el día estoy actualizando cosas, estoy probando cosas, ¿no? Pero realmente hay gente mucho más preparada para responderte a esa pregunta de cómo se lleva el marketing de un libro, ¿no? Pero claro, o sea, idealmente, yo soy escritor de editorial tradicional, ¿no? O sea, idealmente el marketing te lo debería llevar 100% la editorial, ¿no? Para eso, pero eso no sucede. Y yo creo que nunca en la historia de la literatura ha sucedido eso. Quizás en el boom del realismo mágico y todo el rollo, como que sí había como un peso muy grande, y ahí sigue habiendo como un peso muy grande de determinados autores y de determinados esfuerzos de publicidad y marketing de editoriales, ¿no? Pero las editoriales, hasta las muy grandes, tienen muchos autores. O sea, no te pueden dedicar una dedicación exclusiva a promocionarte tu obra, ¿no? Entonces, yo también por mi hermano, por David Domínguez, yo desde que empecé esto estoy muy asesorado por él, evidentemente, ¿no? Y como que él me enseña lo que he aprendido y todo el rollo, ¿no? Pero es evidente que da igual con quién publiques, tienes que currártelo tú por tu lado. El rollo, lo que le dicen marca personal y todas estas películas, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que pues si tienes un apoyo editorial, pues de puta madre, pero eso le chirría a muchos autores de tener que currarse su marketing, porque hay muchos autores que
quieren escribir y ya está, ¿no? O sea, es en plan, a mí yo lo que quiero no es cuidarme mi imagen, no es moverme por ahí, no es ir a eventos, no es cosas de estas, pero es parte del juego, creo. O sea, lo que decíamos, esa piscina de libros de la que hay que salir, tienes que hacer tú también por remar, no te pueden llevar a cuestas, ¿sabes? Y creo que es un deber del autor con su propia obra de tener de pelear por ella, ¿sabes? De enfrentarla al resto de ruido, lo que decías de esos libros malos que se publiquen, son una mierda, ¿verdad? O obras dignas y obras muy buenas, ¿no? Pero que tienes que sacarlo y como enseñarlo, ¿no? Mm. Así que, pues eso, ¿cómo se llevaría el marketing? Pues así, ¿no? O sea, por la parte mercado tradicional, mercado editorial, que se movería pues tu agente de prensa o tu editorial durante un breve tiempo la editorial, porque lo que te digo, muchos autores, y durante todo el resto del proceso, el autor debería estar metiéndole caña, ¿no? Por su cuenta. Así es como lo veo yo al menos. Porque, y me interesa sobre todo cómo vas a organizarte de cara a tu tercer lanzamiento y qué podemos hacer los que te seguimos para ayudarte. Porque al final esto decías, ¿no? Creo que la novela buena es la que... Esto un poco me parece como el vino, ¿eh? Para mí me preguntas un libro bueno y es el que más me ha gustado. O ¿qué vino te gusta o qué tipo de vino te gusta? Pues el que me gusta es este, ¿no? Porque este Sí. me ha gustado y quizá otro tira, pues a mí ese vino no me gustó o lo que es. Pero es verdad que esa recomendación boca a boca es muy potente. A mi mujer, por ejemplo, le encantan las novelas de misterio, asesinatos y tal. Pues imagínate, Dicker me lo pone en un altar, ¿no? Claro. Entonces, claro, yo me leo alguna y digo, joder, vale, esta está guay, esta era un poco más floja. Pero bueno, en general, pues entiendo el porqué, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿tú cómo te estás planteando todo esto? Entiendo que de ahí el estar en Substack, el de ahí a empezar a pregonar que la estás escribiendo, generar audiencia. Y luego no sé si has pensado junto con David qué palancas quieres mover de cara a maximizar el éxito del lanzamiento. Ya. O sea, para que sea el lanzamiento de la tercera novela, queda un tiempo bueno, porque empecé en mayo a escribirla, o sea, tú te imaginas Ah, lo que puede estar esa novela todavía avanzada. O sea, estoy en un proceso de ideación, estoy documentándome de movidas para tener construcción del mundo, o sea, eso queda tiempo para trabajar el marketing y hacer la estrategia de la hostia, ¿sabes? pero Pero, no te tires 15 años, ¿eh? Como el de Juego de Tronos, que no, si no... intentaré que no. Intentaré que no. Pero, o sea, lo que tienes razón, lo que dijiste 100%, es que lo bueno es lo que gusta. Realmente, eso hay gente que le molesta. Porque, ¿sabes? Como, ¿qué es lo bueno en literatura? Pues te digo, lo que la gente está disfrutando, ¿no? O sea, y luego que si tu cuestión no es literatura de entretenimiento, sino reflexión, pues lo que la gente está reflexionando sobre eso, lo que más... ¿no? Entonces, pues yo creo que una de las cosas que más efecto tienen en los lectores es precisamente eso, como ese testimonio, Mm. que reviews, ¿no? Como cómo pues mostrar eso, ¿no? Eso creo que tiene que ser como una parte súper central de cualquier campaña de lanzamiento. O sea, la gente, y por eso también molaría eh, tener reviews, y eso se hace igual, ¿no? Como darles el libro antes del lanzamiento a X crítico para que te haga la crítica el día del lanzamiento, ya tienes crítica positiva, ¿no? O ya tienes, idealmente positiva. Si no te jode el lanzamiento, el hijo de puta, ¿verdad? Pero, pero o sea, pues hay cosas ahí, ¿no? Pero creo que es un elemento súper... Porque es ese boca a boca sin que tú conozcas a esa persona, ¿no? Que es decirte, hay testimonios de caminos de vuelta que digo, tío, es que esto tengo que ponerlo en una ¿cómo se llama? En un cartel publicitario, ¿sabes? La gente diciendo, en plan, he vuelto a conectar con el niño de no sé qué, ¿sabes? Y diciendo, che, cabrón, díselo a más gente esta mierda, ¿sabes? Que se entere. ¿Sabes? Bueno, pues creo que eso, o sea, lo que te está diciendo, estoy aprendiendo mucho de cómo vender. Yo nunca en mi vida había vendido nada, ¿no? Empecé a vender algo hace un año, tío. O sea, imagínate pues todo ese aprendizaje que voy haciendo, ¿no? Así que cuando salga la tercera novela, que no tiene que ver con Caminos de Vuelta, en principio, pero bastante seguro, eh,
pues habré aprendido idealmente muchas cosas, ¿no? Y podré hacerlo guay. Bueno, aquí tienes algunos que ya te están siguiendo, están aquí escuchando también esta entrevista en directo. Estoy seguro que dentro de la innovación que plantees para el lanzamiento, ahí tendrás lista ya de espera y de interesados. Nada, hombre, para eso estamos. Es lo que te decía, ¿eh? Es que justo hemos hablado tú y yo antes de grabar y creo que una cosa muy guay que nos está trayendo las redes, y es verdad que las redes creo que traen muchas cosas, bueno, no malas, sino mucha pérdida de tiempo, pero es verdad que luego trae cosas muy guays, es la capacidad de poder conectar con personas que en otras circunstancias sería muy difícil, ¿no? Aquí, pues, haberte conocido a ti, conocer a David y aparte, no sé si os pasa a vosotros cuando hacéis directos o de repente tú y yo nunca habíamos hablado y es un poco la sensación de decir, joder, yo conozco a Samu, lo conozco desde hace días, no sé, tengo esa sensación como, digo, pues sí, como si hubiera hablado contigo 1000 y una veces. Entonces, eso a mí es lo que más me está gustando. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando compramos un libro o elegimos un libro, ¿qué estamos eligiendo? ¿El contenido del libro o la persona que sabemos que está detrás de ese libro? Claro, claro, esa es la gran pregunta, tío, y por eso, pero no solo en literatura, sino en muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas has comprado porque la hace ese tío o esa tía, ¿sabes? O sea, muchas cosas que compramos al autor, primero porque a lo mejor ya has leído cosas suyas y sabes que es un máquina, ¿sabes? Que te mola mucho, que escribe como a ti te gusta, ¿no? Y como que esa recurrencia de una venta o recurrencia de leer esa novela, ¿no? Entonces, yo creo que no sabría decirte como qué porcentaje, pero sí hay un porcentaje alto de gente que, pues en mi caso, por ejemplo, ha comprado el libro porque lo escribió Samuel Domínguez, ¿sabes? Porque lo leo todos los días, ¿sabes? Porque, pues este tipo de cosas, ¿no? Es un factor que y vuelve lo mismo de por qué es importante que el autor también es que no tiene por qué, o sea, marketing no tiene por qué ser una cuestión vil y una cuestión de aprovecharse de nadie, ¿sabes? Porque hay muchos escritores que piensan que es eso, como en plan, estoy engañando a la gente. Y realmente lo que estás haciendo es ¿Darte mostrarte, a ¿sabes? conocer? Darte a conocer, o sea, hablar con la gente. Es que realmente es, es eso. Es en plan, si tú le escribes a alguien una newsletter o tal, es tener una conversación con esa persona. Si estoy aquí contigo, lo que decías, en plan, tío, estoy súper crema, tal, yo también, evidentemente. Estás hablando con gente, o sea, no estás haciendo ningún tipo de crimen de lesa humanidad, ¿sabes? O sea, pero bueno. Es que de hecho, fíjate, aquí me salen dos conceptos muy chulos. El primero de todos, porque a mí también, yo esta semana pasada yo de vez en cuando voy rompiendo bloqueos mentales que tengo, que es más impulsados por miedos que por otra cosa, y el que dirán, hacer publicidad es algo engañoso, parece que tengas que engañar, forzar, no, al contrario. Y de hecho, bueno, aprovecho mi cuña publicitaria aquí, yo imparto un taller de IA, como no, de Claude, y va, pues oye, voy cada edición y las disfruto un montón y quien me conoce como formador saben cómo soy, pero siempre me ha dado mucho reparo hacer publicidad, entendida publicidad, darme a conocer. O sea, y eso es importante al final, oye, que es que vivimos en un mundo donde hay 7.000, no hay 7 billones de personas, ¿cómo destacas y cómo te das a conocer cuando hay mucha gente que ofrece cosas parecidas? Es decir, no solo está Samu como escritor, es que hay muchos escritores en el punto, pero también Samuel en su derecho y en su, o sea, sí, ¿no? En sus necesidades, pues se tiene que dar a conocer, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues me apalanqué a un par de creadores de contenido muy afines a mí, por lo que dicen tal, que de repente era, ostras, ¿qué dirán? ¿No dirán? Ahora esto suena a publi, no suena a publi, no sé qué, no sé cuál, esos miedos tal, y de repente digo, coño, ¿por qué no he hecho yo esto antes? Si de repente ha sido una canalización de audiencia y de alumnos y de clientes en este caso, que digo, ¿por qué no lo hacemos antes? Y ahí evidentemente sigo pensando que un escritor tiene que conectar. O sea, es importante. Tú no puedes vivir escondido en una novela, a no ser que seas un seudónimo, pero tienes que conectar con tu cliente y tu cliente creo que incluso le hará más apetecible el que quieran comprar la novela, porque al final ya no voy a comprar la novela X, voy a comprar la novela de Samuel, ¿no? Y eso creo que va a tener un valor que va al segundo punto que quería comentar, y aunque este concepto me lo contaba más desde el emprendimiento, pero me doy cuenta que escribir un libro es emprender en sí mismo, o sea, en mayúsculas, y decía esta persona, o le decía mejor dicho,
un inversor al emprendedor y dice, yo no estoy invirtiendo en esta startup, estoy invirtiendo en ti, o sea, en tu persona. Y de hecho fue a Jacinto, que lo entrevisté también en el podcast, se lo decían a él, decían, tío, ¿cómo puedo hacer para suscribirme a ti? Es decir, no a tu proyecto, ¿eh? A ti, me da igual lo que montes, toma, te doy sueldo tanta pasta, quiero un 5% de lo que sea que montes, ¿no? Digo, oye, buscando esas formas innovadoras del libro de Samu, esos, ¿cómo se llamarían cuando se hace el crowdfunding? No, pues, oye, Sí, me suscribo ya a tu novela, que tardas, espero no 10 años, pero que tardas 2 años, da igual. Esto en TikTok lo llaman dinero gratis, no sé cómo lo llaman, y es, una vez ya has hecho dinero el gasto, gratis. ¡ay, Hijos qué de guay! puta, ¿eh? Sí, sí, digo, qué guay, tío, me ha llegado un libro gratis, ¿no? Cabrón, que ya lo pagaste. Bueno, invertiste en él, ¿no? Invertiste en él. Pero quizá podrías hacer, no sé, yo te las voy soltando, ¿eh? Podrías hacer partícipe a tu círculo de confianza, es decir, yo no compro la novela, invierto en la novela de Samu, lo cual también mira, te la lanzo ahí, te harías una red de contactos que yo sería primero interesado en darte a conocer, porque algo me llevaría de más. Hostia, pues sería la polla. O sea, como ese señor misterioso que le dijo lo de dame un 5%, te doy tanta pasta que está. Como crear inversores de tu proyecto. No, no de tu proyecto, de tu persona. Es decir, porque es la apuesta, porque claro, Samu entiendo que no solo va a sacar un tercer libro, sacará un cuarto, un quinto, al contrario, lo que quiero es que saque no 200 novelas, quizá, bueno, no sé, ya veremos, pero invertir en... Es que, joder, en un mundo de IA donde estamos perdiendo esa componente humana, el que parece que o vas con esteroides de IA o no haces nada y tal, ostras, a ese artesano, es que si no, Ujú. ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a perder al artesano por el camino porque no será mantenible. Ya. Porque al final tú tendrás que vivir también, oye, y del aire, y al final lo que te dices, ¿no? Ahora mismo, y equivócame si me, o sea, corrígeme si me equivoco, ahora mismo creo que estás en Palestina o en Madrid. Palestina. En Palestina, aunque no vamos a entrar en política, pero situación que hay ahí que no es fácil, tienes que dar clases para que tú, la que quieres que sea tu actividad principal, pueda vivir. Y al contrario, o sea, ostras, es que egoístamente cualquier lector tuyo va a querer que sigas dando clases en Palestina porque quieren leer tu novela, en vez de decir, no, coño, olvídate, vete a Madrid, vete a Canarias, vive tranquilo, ¿no? Sin ningún ruido, Ujú. sin ninguna cosa rara, y es, yo apuesto por ti y, oye, cuando tenga la novela Claro, ya tío. la disfrutaré. Pero, o sea, estoy de acuerdo y te digo que realmente Miradero da esa posibilidad. O sea, Miradero tiene una suscripción de pago. Los lunes es un día de... Un día, el correo de los lunes es solo para los suscriptores de pago. Antes había una serie de Entiendo que suscriptores. eso es tu suscripción privada. Claro, sí. Ah, vale, vale. Miraderos mi newsletter, la suscripción de pago es para la nobleza mirandera, que le he llamado yo, por eso soy un tolete. Pero eso, que realmente lo que estabas diciendo de, coño, habría que buscar una manera de que la gente invierta en ti. Realmente por ahí va la cosa también, ¿no? Esa suscripción es como... Y ellos lo saben, ¿sabes? O sea, algunos que simplemente quieren pues el contenido que hay y tal, pero la mayoría de la suscripción de pago sabe lo que está haciendo. Es en plan, tío, me mola un montón lo que haces, esta es mi manera de que vayas yendo hacia eso, de dedicarte solo a escribir, ¿no? Por eso que un escritor en España, tío, es que un escritor que vive de sus novelas, es que yo no sé quién es, ¿sabes? En Estados Unidos sí sucede, ¿no? Porque en Estados Unidos los precios son diferentes. En España, eh, o sea, que esto no es nuevo de ahora de decir, tío, es que tengo que pelear mucho para vivir de lo que escribo. O sea, es la batalla del escritor lleva haciendo esa muchos años. Cervantes tenía un mecenas. Todos. El primer escritor de la historia de la literatura que vivió desde lo que escribía era Lope de Vega. Y porque escribía comedias como un puto loco. O sea, hay autores que dicen que escribió hasta 2000 comedias. Comedias son obras de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o sea, que te digo que nunca ha sido fácil vivir solo de la novela que has escrito. Nunca en la historia de la literatura. O sea, que esto no es Hay- una novedad. Aquí creo hay una persona, supongo que lo conoces, ¿eh? Víctor Garcés, hoy no está conectado, pero normalmente siempre lo Sí, está. obvio. Y Claro, claro. él creo que ha hecho algo muy guay y habría que ver cómo tú lo puedes aplicar de cara a cómo ha vinculado, digamos, su mundo de marca personal con su libro. Y creo que ha hecho ahí una interconexión muy, muy buena de cara a que todo le retroalimenta.
toda la venta, todo el darse a conocer y tal. Y fíjate que yo desconocía de la existencia de Miradero, no como newsletter, ¿no? Sino que, ostras, es que hay esa parte quizá más privada pensada un poco para esos seguidores que quieren no simplemente pagarte, sino que confían en el proyecto y es la apuesta a, ostras, que quiero ser parte de haber ayudado a Samu, no a lanzar su tercera, sino todas las novelas y encima decir que he estado desde los inicios, ¿no? ¿Cómo los vas a premiar a todas estas personas que están ahí? Pues se me van ocurriendo cosas de vez en cuando, ¿no? ¿Sabes? Como pequeñas cosas y tal. Solo que, bueno, lo primero, que está Claudia Bull ahí, que me dijo, a muchos nos molan los que haces, Samu. Gracias, mi niña, gracias. Y además lo que hace Claudia es una puta barbaridad también. Se lo digo siempre que tengo la oportunidad. Es mega creativa de hacer cuestiones con textiles y tal, artísticas. Bueno, lo que decías de Víctor Garcés, pero no sé qué está haciendo él de libro más marca personal. Sé quién es Víctor Garcés, evidentemente. A ver, al final su tipología de libro es de finanzas y como tiene por detrás tanta marca personal, tanto activo generado, tanto contenido, el libro no deja de ser como un poco la puerta de entrada para que desde dentro del libro pase un poco más marketingiano técnico, vas pasando por su funnel de cara a que tienes acceso a sus otros activos, a su marca, a su conocimiento, a su X cosas. Entonces, claro, para él fue al revés. O sea, primero fue toda su audiencia, su marca personal, sus activos, su contenido tal, para luego, digamos, acabar agrupándolo todo en un libro, ¿no? Ese libro que es un poco como su carta de presentación. Es verdad que para él el libro no es tanto, aunque lo es, indirectamente, su identidad y su seña, sino que al final es, oye, mira, si te tengo que resumir de qué hablo, dejo de hacer no sé qué, no sé más, toma, el libro me ayuda porque esto es Bueno, el primer paso, ¿no? Sobre ese primer paso. Bueno, y no sé, quizás estaría guay que hablaréis, porque creo que él lo como que lo tiene bastante sistematizado y creo que lo tiene bien montado. Porque, claro, a mí me está pasando un ejercicio, y por favor, que nadie se me echa al cuello, mi otro podcast, digamos que es como mi hijo pequeño mimado, ¿vale? Que es Al borde del burnout, pero es verdad que es mucho más nicho, es más cuidado, no porque no respete a los invitados de Un Café con Michael, pero no como porque esta mierda. como esto, ¿no? que es mucho más informal. No, al contrario, el otro por desgracia también es informal, pero es verdad que es mucho más nicho, es un tema muy delicado que es la salud mental, se hablan de temas pues, Claro. duros, ¿no? Y ahí para mí sí que tiene sentido el poder llegar a X número de entrevistas y extraer el máximo de aprendizajes, de casos personales, de casuísticas, ¿no? Y un montón de experiencias y poderlos llegar a plasmar en un libro. Claro, me molaría mucho la idea, pero me da pavor. Me da pavor el ponerle palabras quizá a cosas que han dicho invitados sin caer en, digo, es que hay que escribir lo justo y necesario, ¿sabes? ¿Y por qué te la lanzo? Porque claro, podría ser que ese libro es el típico libro que me podría escribir un ghostwriter, ¿no? O sea, alguien en la sombra. Y aquí me gustaría tu opinión, decir, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿La gente va a buscar la esencia de Mike en ese libro? ¿O la esencia son las entrevistas del podcast? ¿El ghostwriter, más que ayudarte, no va a tener tu tono y tu voz? No sé, hablo aquí, pregunta totalmente desde el desconocimiento. Pero ese libro, que es como como lo que hace Víctor Garcés, como que es la puerta de entrada a tu universo, ¿no? Pero ¿qué querrías contar ahí? Yo para mí sería un poco queda muy topic fácil, yo qué sé, los aprendizajes después de 100 entrevistas de personas que han sufrido burnout o desde distintos puntos de Carajo, vista, sí, ¿no? sí. Ya me imagino lo que... pero tu pregunta es, ¿escribirlo tú o escribirlo un escritor fantasma? ¿O una IA? Es que, ¿Cuál es la pregunta? ¿sabes dónde utiliza? La pregunta es que quizás no la sé, por eso te digo. O No, sea, no, pero, sé, o sea, lo que es la idea es del carajo, porque es lo sí, que estabas diciendo, es un funnel realmente. O sea, estás creando un funnel exacto, que eso siempre está bien, ¿sabes? Y además exacto. como que una de las cosas que me he dado cuenta de este tiempo es que es amable como enseñarle a la gente también cuando llega a tu universo qué te tiene que comprar, ¿sabes? O sea, porque hay mucha gente que tiene como muchas cosas y dice, vale, pero ¿por cuál empiezo? O sea, que por ahí es como darle la llave, decirle, ¿quieres entrar a mi universo? Es por aquí.
Después ya tú te buscas el rollo. O sea que... Justo. Y yo peco eh, mucho de eso, que soy bastante divergente y tengo 200.000 claro, universos y la gente aún se pregunta a qué me dedico. Yo aún busco la respuesta. Pero bueno, creo que un libro, al menos de que, uno de mis nichos, y aparte que me apetece como tangible, o sea, me apetece mucho la experiencia de tocar algo que lleva 3-4 años cocinándose a fuego lento, aunque no en forma de libro, ¿no? Un poco desde cada una de las entrevistas, mimar al máximo cada invitado y tal. Entonces, en ese miedo, y no sé si es el miedo a la hoja en blanco, el miedo al que dirán o lo que sea, ahí también el quererte hoy entrevistar un poco para que me vayas quitando otros bloqueos mentales que tengo es, yo visualizo claramente el libro en mis manos, el cómo huele, el que quiero leer, qué forma tiene, que no sé qué. Ahora, me está pareciendo un bloqueo mental brutal el sé de dónde tengo que extraer la información, sé el tono y la voz y cómo tal, pero todo ese proceso es que ni con la IA, o sea, ni con la IA. el Es proceso de, que, como, de wow. ponerlo por palabras, dices tú, ¿no? Sí, Como... sí. O sea, el cómo transformar conversaciones de un huevo de valor súper profundas, personales, de gente que me ha escrito luego que se me ha puesto la piel de gallina, de buah, me ayuda un montón tal, y que por el camino no hacer una chapuza, ¿sabes? Que dices, joder, tío, has perdido una oportunidad brutal de tanto valor en las entrevistas y un libro que te lo había escrito, es que ni la IA lo escribe tan mal. ¿Sabes? Como... O sea, primero, no creo que termine tan mal, eso es lo primero. Pero yo lo que te diría es si haz algo físico, o sea, es tener algo, igual que dices, no, me lo imagino el libro en la mano, ten un texto de ese libro real ante ti. O sea, coge una entrevista que tú te sea fácil recordar, que sea como muy ilustrativa, paradigmática un poco, aunque no lo vayas a utilizar para el libro final, y intenta escribir, si este fuese el episodio de esta persona o de este aprendizaje, ¿cómo sería este episodio? Y ponerte a escribirlo, ¿no? Y ahí tienes como una prueba, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Un primer borrador, ¿no? Sí, un borrador, sí. Un test. Como una muestra de cómo será ese libro. Y a partir de ahí, pues, te alejas un poco del libro, le das del texto, le das pues una semanita, vuelves a ver y ver qué pasa ahí. Ver que te dice, pues esto es un pedazo de mierda, esta idea no es. O de repente lo ves y dices, Dios, tío, esto es súper valioso, en verdad. Y además, yo estoy convencido que te va a molar. Y de que en el proceso te vas a enganchar a eso. Y vas a decir, porque si tienes esas experiencias tan valiosas, cuando las veas por escrito y veas que es más allá de la estrategia, que es una Sí. cuestión significativa, que va a poder ayudar gente y tal, o sea, yo creo que te vas a engancharte. ¿Y crees que ahí no estoy jugando a ser algo que no soy? Pero ¿qué eres tú? O sea, tú eres lo que te da la gana. O sea, cabrón. O sea, no tienes que abrirte, como abrirte un nuevo apéndice en Hacienda. No, ahora soy también escritor. Joder, no más multas no para Hacienda, por favor. O Que luego sea, hay que si declarar esto los... es una idea que te está rondando, que puedes que tiene sentido, que si resulta que terminas disfrutándola por el proceso, ¿qué más da que tú no tienes el LinkedIn escritor? O sea, Yeah. no No, si importa. en LinkedIn somos lo que queramos, que total nadie lo valida. Vale, haré el ejercicio. De todas maneras, o sea, yo lo voy a intentar, porque al final pues, me pasa igual con cada edición de la newsletter, me pasa con cualquier cosita pequeña. De hecho, aunque no parezca que no, yo he escrito, bueno, no es un libro, es un juego de cartas que tengo que tiene mucha literatura en sí Qué mismo, pero bueno, guapo. no abrí ese melón, pero bueno, sufrí ya todo ese proceso, pero es verdad que yo creo que me tengo que quitar un poco ese bloqueo de, oye, algo personal, algo que realmente creo que va a ayudar a gente y porque pienso mucho no solo en el invitado que se ha abierto y ha contado cosas pues, fuertes, evidentemente de todos los niveles, pero pienso quién es el target y quien esté leyendo ese libro es alguien que está buscando un respaldo, está buscando luz en un momento oscuro, ¿no? Y ahí no querría yo que mi mala literatura, mi estilo de escritura, a veces hasta un pelín informal, digan, ostras, buscaba aquí luz y me estoy encontrando que este tío parece que se está descojonando. Que no va a pasar, ¿eh? O sea, Ya, ya. no me permitía eso, pero me da un pelín de miedo. ¿Y por qué? También te digo todo esto y me viene perfecto para linkarlo con el siguiente tema y es, claro, te lo dice alguien que no tiene ni idea de cómo funciona el negocio del libro.
O sea, y yo no sé si, porque mucha gente me dice, qué guay, porque me ha pasado con el juego este de cartas. Yo, aunque haya monetizado ese producto, siempre he dicho que ha sido una carta de presentación que me ha generado más ingresos de forma indirecta que directa. Pero claro, Ya. antes de meterme en el pifostio de escribir un libro, que no es algo que hagas, bueno, si lo hace la IA, pues sabemos que es más rápido, pero es verdad que esa parte más artesanal es por entender un poco cómo funciona el negocio de lo que tú nos puedas aportar y dices, yo soy de editorial tradicional, Víctor, por ejemplo, es de autopublicación y todos son como los dos extremos y también yo entender dónde encajo, qué me da uno, qué me da el otro y entre tú y yo, ¿de esto se gana dinero o es más? ¿No? O Pero sea, de aquí de plata, ¿aquí se gana pero dinero aquí o no? yo lo digo porque le voy a tener que dedicar unas cuantas cientos de, no sé si miles de horas a esto. Digo, que tengo que justificarlo en casa también, que le estoy dedicando tiempo a escribir un libro. Y mi pequeña hijo quizás me dice que prefiere que juegue con él, ¿sabes? Que yo también lo Sí. prefiero, pero bueno. Que, claro, tío. Que para ese proyecto yo te diría que autopublicar. Si yo lo hiciera, si yo hiciera ese libro para mí, para mi universo, yo lo autopublicaría, aunque yo publico con editorial tradicional. Pero creo que como esos dos universos son válidos y son útiles y son gananciales, pero para diferentes contextos. O sea, yo publico con editorial tradicional porque yo lo que quiero sacar de una editorial es alcance, no dinero. Claro. Ahora mismo, en este momento. En el momento en el que yo quiero sacar dinero, autopublico. O sea, ellos no están descabellados, tengo unas ideas por ahí, porque se gana mucho más autopublicado. Y en el libro que tú, como lo quieres utilizar, que sí que es una obra en sí misma, ¿no? Que no es un medio, pero también es medio. Y es como esa entrada, ¿no? Ujú. Lo que te va a dar es, aparte de más dinero, más maleabilidad de ese producto. O sea, porque no Vale. depende de nadie, es tuyo y ya está. O sea, no tienes que rendir cuentas a una editorial de no, porque voy a hacer esto, tal. Mámala, o sea, es tu rollo. O sea yo creo que para tu proyecto de libro, creo que tiene más sentido tu publicar. Y además que te liberas de toda la parte de estar hablando con otra gente. No la necesitas para nada, ¿sabes? Porque no, tú mismo lo has dicho, o sea, yo realmente no me considero escritor, o sea, no quieres hacer como una carrera de momento, que si surge, pues adelante, ¿no? Pero que de momento no necesitas ese respaldo editorial, ni necesitas esa certificación de te ha publicado una editorial, no te has montado por todo, que eso en literatura sí es Es significativo, ¿no? necesario para No abrirte necesario, paso. pero sí hay gente que lo mira, ¿no? Hay gente que si vas a una feria y eres autopublicado, pues no te dejan ir. O cuestiones así que dices, Ya. eres retrasado, ¿sabes? Pero el mercado muchas veces funciona así. Por cuestiones de libreros que los dejas de lado, porque su libro no está ahí, por cuestiones de la editorial, que tú estás apostando por otro rollo, y movidas de gente que tiene negocios y que mira por sus negocios, ¿no? Ujú. Pero eso, que te digo, autopublicado, nice, tradicional, nice, pero depende para qué cosa quieres ganar. En tu caso, creo que la apuesta es autopublicado. Mm. Y ahí entonces en el autopublicado me voy al obvio, ¿no? Amazon, no sé cómo se llama ahora, KDE o KFC, no sé, da igual, La Kentucky de, Fried Chicken, da igual, lo que, lo que sea, ¿no? ¿Cómo funciona un poco a nivel de cómo es el proceso de edición, autopublicación, qué costes conllevan, si lo sabes, sí, en qué sí. nos hemos de fijar o no fijar? Porque claro, entiendo que aquí también habrá que hacer cierta inversión de cara a que ese libro pueda llegar a materializarse en las manos de un lector. Ya, te digo, yo me sé esos gastos teóricamente, porque tengo amigos que son autopublicados y, ¿Vale? y tenemos estas conversaciones, evidentemente, ¿no? Gastos editoriales, para quitarlo de en medio. Gasto de editorial tradicional, cero. O sea, una editorial tradicional te paga, Mm, no te pide dinero. O sea, que por ahí, vale. nada. Ahora, autopublicado, tú eres un máquina con la IA, o sea que probablemente podrás hacer que la IA, un agente de Claude, sea tu editor, por ejemplo, o sea tu Vale, corrector. Pues vale. ahí, pero si no, esas cosas hay que pagarlas. O puedes mandarlo ahí al mundo sin corregir, sin editar y que salga lo que yo quiera. Pero si estamos hablando de algo profesional nice, corrector, Mm, o lo pagas o lo construyes, vale. editor. La figura del editor sí es
Es que no sé hasta qué punto una IA podría suplirla, pero quizás también por ahí. Y ya cuestión de maquetación, maquetar el libro, ¿no? Como ese aspecto final de forma del libro y ilustrador de la portada, que también, pues si eres un poco vivo y lo quieres hacer una cuestión simple, no sé qué, probablemente pues lo puedas hacer con una IA de algún rollo. Pero esos son como los gastos que tendrías de entrada. ¿Vale? ¿Puedes poner cifras, más o menos por temas estimados, aunque sean teóricas? 1000, te digo una cifra de 1000 teóricos, ¿sabes? En plan, si estás contratando corrector, editor, maquetador, ilustrador, 1000 pavos. ¿En total o cada uno? No, 1000 pavos en total, pero te estoy tirando una Vale, cifra muy vale, vale. hippity, No, no. Es que claro, ya en mi cabeza es, vale, 1000, ¿a cuánto vendo el libro para al menos break even? ¿No? Claro, Aquí está la... claro. Vale. De ahí sí que veo quizá, yo creo que en mi caso, creo que los dos más críticos sería el editor, o sea, un poco el que te valide, que diga, oye, esto vas a hacer algo o no vas a hacer nada. Luego ya cada uno se lo tomará si es una ONG o no, pero aquí sí que habrá que al menos cubrir costes, evidentemente. Ya lo digo, lo veo más como carta de presentación que un bestseller. Y luego, como mi tipo de libro, al menos el que tengo en mente, es más como de desarrollo personal, esto es generalmente la maquetación creo que es más importante que quizá en uno, sin tener ni idea, que en uno No, no, yo literario, la verdad. que quizá es más texto, ¿no? O sea, que ahí también habría que meterle caña y lo de la portada ya veríamos. Es verdad que me chirría mucho una portada de estas imágenes de ChatGPT o de Claude, porque es como, me da Claro. pereza el libro ya. Pero bueno, quizá hay que romper ese sesgo, ¿vale? Entonces, tenemos ya... ¿Eso qué es? ¿Un PDF? ¿Es un Word? ¿Eso es un Notion? ¿Eso cómo va? ¿Y a quién se le ¿El envía? qué? ¿Cómo no se le envía? El libro ya está escrito con su portada, con su todo, pero entiendo que Se lo todavía envías, son bits. se lo envías a quién, ¿al editor estás hablando o a quién? No, entonces, no, digo, ya tengo, digamos, el editor ya me ha dado el ok, el maquetador me lo ha puesto un bonito, me ha enviado un bonito PDF o lo que sea, y luego entiendo que esto, ya te digo, hablo sin tener ni idea, por favor, que Sí, sí, nadie me sí. eche al cuello los comentarios, que no nos suelten hate, que aquí estamos de buen rollo siempre. Entonces entiendo que ese PDF o lo que sea, el formato tal, se lo envío a Amazon. Amazon me dirá que por un X coste me envían una muestra de producto final, tapa blanda o tapa dura. ¿Ahí tú qué prefieres, tapa blanda o tapa dura? Es que a mí, o sea, Amazon, la impresión de Amazon en tapa blanda es un poco, o sea, sabes que Es mala. no es no es una terminación Tapa de dura, vale, editor. ya me has respondido No, rápido. no, 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 pero no necesariamente. O sea, la tapa dura es porque tapa dura siempre va a estar bien, ¿sabes? Pero también es más cara, o sea, y de Ya, verdad tus lectores van a necesitar una tapa dura para ese libro. También ¿qué necesidad tiene el lector, ¿sabes? Pero sí es no verdad sé. que la impresión de Amazon es un poco, ¿sabes? Como que parece como que lo cortaron así, como. Vale. Sí, Pero a hace súper granel, bien. ¿no? Tampoco. Bueno, yo A lanzo la mí, pregunta a los del chat, ¿eh? Si hay alguien en el chat, oye, ¿qué preferís? ¿Tapa? Porque yo depende de qué libros, prefiero tapa dura o tapa blanda o versión de viaje, depende. Eso también. Yo sé que soy muy friki de, anda, narices lo que voy a decir, ¿eh? Soy muy friki de tener el libro físico tapa dura en la librería, pero si es novela me lo leo en el Kindle y no me matéis, por favor. No me matéis. Pero porque al final pillo, yo qué sé, El Señor de los Anillos, tochamen así, que tengo una edición de coleccionista tal, me da hasta pena abrirlo y de repente pues me lo leo en el Kindle y un desastre. En fin, da igual, negaré que he dicho esto y ya está. Vale, entonces, te llega esa primera copia, que entiendo que, y me acuerdo cuando me llegó ese primer juego de cartas ya montado y preparado, que me hizo un montón de ilusión, se me cayeron las lágrimas, entiendo que es la misma sensación, de repente verte ahí con tu libro. ¿Qué podríamos hacer para liar la parda? ¿de qué? Liar la parda, de repente es, boom, reventarlo en ventas. En vez de, pues no tengo ni idea, cabrón. O sea, me estás diciendo. O sea, la campaña de marketing y tal, pero, o sea, como algo, una opción que te haga ¡plum! Oh, sería la leche, imagínate. Cuestiones Joder, virales, ¿sabes? Pero te digo sería que buenísimo. te tienes que traer a alguien que sea autopublicado, ¿sabes? Y que haya pasado por eso en plan 0% apoyo de nada, cero tal, y que te diga, ¿qué hiciste? ¿Sabes? Oye, Alguien. pues Tío, ¿sabes a quién te puedes lanzo... traer? ¿A quién? A Rosa Morel. Rosa Morel bueno, enseña narratología y tal para empresas y rollo.
y empezó a autopublicar una saga en Amazon ¿Mm? del tirón y la vio Penguin y le compró la saga y ahora publica con Penguin. Toma ya. Oye, pues O sea ayúdame, que, ábreme camino por ahí. La obvio, entrevistamos, obvio, claro sí, que sí. sí. Está por Oye, aquí por Salto también, ¿eh? mira, pues luego la busca a ver si me da bola y se anima a participar. Oye, hay un tema, dejándonos a un poco de broma de esto, aunque lo digo en serio, todo lo que estamos diciendo va en serio, aunque nos estemos echando unas buenas risas, todo lo que decimos va muy en serio. Hay un tema que lo has medio dejado caer, pero no hemos profundizado en aquel momento, que es el tema de los derechos de autor. Ok, Y claro, yo si hiciera ahora un ejercicio muy tonto de decir, oye, quiero que el libro del podcast Al borde del burnout tenga un estilo de escritura como Marian Rojas y como el de Diary of a CEO, por ejemplo, porque me mola un poco su rollo, cómo comunican y tal, no sé qué. Claro, la dichosa IA sabe cómo es ese estilo y cómo es tal, ¿no? Entonces, claro, y si también le pongo que me escriba como Samuel Domínguez, eso os ayuda, os perjudica, os da más alcance, porque claro, al pero final claro, inevitablemente esas IAs, ¿no? Y cualquier persona sin saberlo, por favor, no lo hagáis. Venga, le paso el PDF de este libro, que me lo resuma, que no sé cuántos. Claro, estás entrenando a un LLM, a un modelo, para que sepa cómo escribe esa persona y que luego una tercera se pueda aprovechar de ese acto que en teoría no se debería poder hacer, ¿no? ¿Qué está pasando aquí a nivel de cómo estáis un poco cubiertos a nivel de derechos de autor? pues de la misma manera que ante el plagio humano, ¿no? O sea, la cuestión es tú demostrar que hay un plagio ahí. Porque claro, o sea, copiar el estilo narrativo no se considera plagio realmente. O sea, Bueno, lo considerará pues probablemente la crítica y los lectores, como en plan, tío, te estás copiando de, como si realmente empiezas a escribir, que eso pasó en la realidad, en la historia de la literatura. Mucha gente empezó a escribir como Cortázar, por ejemplo. O vale, sea, y en Argentina sobre todo empezaron a hacer un montón de mini Cortázar, ¿sabes? ya, Pero ¿cómo paras eso? Pues yo creo que se para solo, ¿sabes? También es un contexto nuevo por el tema, porque al final pues esa persona podría generar, o sea, escribir pues una novela, ¿no? Pero ahora con la IA puede escribir las 200 de la chica esta, ¿no? ya, Y es un ataque por volumen, ¿sabes? O sea, se pueden dar casos chungos, ¿sabes? Como que no pilles a alguien que ya es un autor, ya tiene obras publicadas y tal, no sé qué, sino que pilles a alguien que está intentándolo un poquito en Amazon, tal, que está ahí, tal, no sé qué, y dices, yo, este tío sí mola, y le pillas la novela y dices, pues escríbeme ya. como este tío. Y le pegas una pisada a ese tío y ya nunca Hmm, levanta la cabeza, ¿sabes? Porque su estilo, que a lo mejor es un estilo súper particular, que es lo que le llama a este pirata de IA, ¿sabes? Dice, este tío tiene potencial. Y lo matas, hmm. lo estrangulas, ¿no? O sea, se pueden dar situaciones chungas, tío. ¿Y cómo pararlo? Pues lo mismo, como trayectoria, solo lo hablé con Hebe de H de Silencio, que como que él decía, lleva escribiendo, pues tiene 7 libros, lleva escribiendo en 1000 años. ¿No? Que cuando hablábamos de esto de cómo demostrar que tú no usas IA, cómo tal, no sé qué, pues lo demuestras con la trayectoria, ¿no? O sea, cómo demuestra que tú estabas primero en ese estilo, tal, pues con la trayectoria. Pero que Hmm. lo tienen más jodido, pues será esta gente que no le den oportunidad, ¿no? Directamente. Yo aquí sobre todo lo veo quizá por un lado que creo que el estilo de cada uno se nota en la consistencia en cada uno de los libros que tú vas a escribir, o sea, y se va a notar tu estilo, independientemente de que hagas novelas muy distintas, hay un elemento en común, que creo que eso se cubre sobre todo en el potenciar la marca personal de cada escritor, porque al Ajá. final me lo invento. Yo me compré el último de Dan Brown, sí. ¿Por qué me lo he comprado? Uno, porque es un estilo facilón, que me mola, me engancha y pues igual que verme una serie de Netflix, pues me leo un libro de Dan Brown y me dices que el último lo ha escrito con IA y pues digo, pues vale, pues ya está. He ¿Te cubierto daría esa igual? necesidad. Por eso es interesante. ¿Me da igual, no me da igual? Pues te diría después de leer el libro. Si después de leer el libro me ha parecido un truño, me da igual si ese truño está hecho con IA o el truño suyo, me da igual, ¿no? Es tal. Si de repente noto que el libro es malo y encima tiene pues las expresiones de IA, diría, joder, encima me has
robado 20 euros. Pero bueno, pero sin embargo, me lo leo, está escrito con IA, no lo sé o lo sé y me acaba gustando, pues diría, bueno, pues ha cumplido ese objetivo, o sea, ha cumplido mi dosis de lo que buscaba en este libro, ¿vale? Quizá en otras cosas necesitaría pues, otro tipo de escritura. Y creo que vamos a empezar a diferenciar un poco qué lees, por qué lo lees y qué quieres conseguir. Pero también ahí yo mentalmente le pondré como precios distintos a decir cuánto estoy pagando por esto o por lo otro, creo. Y quizá trataré a una novela distinta sabiendo que es 100% humana o si no es tan humana. Pero también a su vez diré, coño, un libro científico no sé qué de 100 euros y 100% escrito por IA, pues ya puede tener las mejores fuentes y haber hecho la mejor investigación e incluso valoraría, imagínate, algo científico, que la primera página es, mira, este libro hay una investigación profunda de 2000 horas de IA que hemos utilizado los modelos y te explica cómo han hecho todo y diría, coño, vale, mola. Pero porque buscaría una píldora. Pero no sé, tendría que verme en la tesitura. Es verdad que yo lo digo desde una posición que, claro, yo utilizo la IA para dar formato a mis textos. Entonces, quizá en ese sentido he roto un poco a veces esa percepción de repente leerme un texto puramente humano, súper bonito y tal, y quizá me pillas en un momento que estoy leyendo a toda leche o que lo estoy leyendo desde un móvil o que no estoy disfrutando y de repente me engancho a una novela en la playa tranquilamente, en mi Kindle eso sí, y de repente digo, joder, qué guay escrito está esto, ¿sabes? No sé. Pero la Dudas. cuestión, la gran pregunta es cuándo, porque esto va a suceder y es así. Cuando una IA te Sí, genere ese amor literario, ¿sabes? Cuando leas un sí, poema que está escrito por una IA absolutamente sin prompt, a lo mejor, porque es una sí. inteligencia artificial general. Eh, y sientes eso, eso es innegable, tío, y tampoco hay que pelear contra eso. O sea, sigue siendo, o sea, te digo, yo estoy como en las antípodas del uso de la IA en mi trabajo, ¿no? Sí, Pero sí, hay sí, que sí. saber, hay que tener dos ojos de frente, tío. Si hay un texto ahí que te está generando ese sentimiento de plenitud literaria y te está generando algo que no lo ha hecho un humano, ¿por qué Mm. deberías escupirlo? Yo creo que hay un frente abierto muy, muy complejo, porque, por ejemplo, a mí hay como dos sectores que creo que van a vivir una revolución muy heavy, ¿no? El primero de todos es todo el sector educativo, evidentemente. Y yo, por ejemplo, una asignatura que me costó mucho durante bachillerato, sobre todo en el colegio, era historia. O sea, me hacía bola, o sea, me dormía, o sea, era como muy duro. Pero pienso, ostras, solo con las herramientas que hay a día de hoy, estudiar historia tiene que ser apasionante ahora mismo. Tiene que ser Ujú. apasionante. ¿Pero por qué? Porque le puedes dar el punto de vista que tú quieras, desde el prisma que quieras, te puedes generar vídeos que te lo expliquen en primera persona, cómo fue eso, el poder vivirlo, el entenderlo, tal. Y yo soy de los que piensa que mi hijo, cuando esté en la edad de estudiar historia, va a estar con un cubo de palomitas y no vaya a entender qué hace y me va a decir que se va a preparar el examen de selectividad de historia si es que sigue existiendo historia. Digo, ¿dónde vas? Vete a la biblioteca. No, me he montado unas pelis, me he montado la serie de historia de primer bachillerato, que mira, papá, ven conmigo a verla y que te acabo Qué guapo, enganchadísimo tío. viendo eso, ¿Sabes? O ¿no? sea, pero... Claro, pero eso, imagínate, claro, eso quizá cada alumno o cada niño se lo va a hacer a su gusto y a su imagen. De la misma manera, que esto sí que quizá lo he visto, es, papá, cuéntame un cuento. Bueno, aún no habla el peque, pero dentro de unos años, cuéntame un cuento. No, pero ahora adáptalo, ahora no sé qué, no sé cuántos, ahora no sé qué. Pues yo qué sé, quizá habrá la Alexa de turno y dirás, oye, cuenta el cuento, que el personaje está, que hace lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Ya te digo que esto siempre lo veo para un uso más quizá a día de hoy infantil, ¿no? Para un uso infantil. Veo mucho más complejo, es decir, oye, no, escríbeme el Juego de Tronos o el Señor de los Anillos o escribe... Eso lo veo porque tiene que ser una riqueza ese texto que creo que todavía es muy difícil. O sea, tú le puedes decir si a la IA, no de la canción. De hecho, hay una canción que lo está petando en YouTube del Mundial, que es Donde coño está Curazao. No sé si la habéis visto, pero No lo la, escuché. buah, la pondré en la descripción para que os echéis unas risas, porque justo fui a una despedida de soltero y estuvimos todo el viaje escuchando la maldita canción y está hecha 100% con la IA, o sea, pero de lo mala que es adictiva, ¿sabes? Es como que engancha. Entonces,
que me enrollo como las persianas, pero creo que vamos a normalizar, igual que hice el experimento, no sé si lo he hecho alguna vez, pero meteros en, ya no digo TikTok porque no lo uso, pero en Instagram, y nunca me meto en la opción de ver Reels. Pero dije, "Bueno, voy a meter 9 de cada 10 Reels, no existía esa persona. No existía. Y lo hemos normalizado y cada uno de nosotros va a tener los influencers de nicho que más nos molan. Pues si a ti te mola, me lo invento, los videojuegos y el anime, pues vas a tener un influencer o una influencer que será de videojuegos y anime y con estilo japonés o lo que sea. O de repente te gustan los deportes extremos, no sé qué. O sea, creo que vamos a esa hiperpersonalización que tengo mucha curiosidad por ver cómo será en la literatura, ¿sabes? Ujú. Y, Sí. creo, por eso te digo que creo que tendréis que buscar las maneras de cómo escribiendo menos tener más impacto, que no más volumen, en las personas correctas. Porque volviéndome a la escritora esta que has dicho que ha escrito 200 novelas, es que vais a tener los dos modelos. Es una novela con mucho impacto o 200 novelas con muy poquito impacto, pero la suma de muy poquitos hará que de repente digas, coño, ¿cómo gana tanto dinero esta persona, no? Te digo que, o sea, lo he pensado igual que lo que decías de mi hijo se va a generar sus propias películas para que me parece la hostia realmente. O sea, y además, Mm. Ahora te comentamos lo que ha diría que dicho Ana en el chat, pero ahora, sí, sí. ahora leemos, Ana. Hola, por cierto, te estaba viendo por ahí escribiendo, Ana. Pues lo que te decía, que me parece la hostia porque ¿cuántas cosas te acuerdas tú de cuando estudiaste la ESO? Que las puedes decir ahora aquí, así. Pero Pitágoras, aquella película que viste, que seguro que te acuerdas, ¿sabes? Pero el es que sexto viste sentido. Spartacus y te acuerdas de la historia de Spartacus porque viste la serie, ¿sabes? O sea, que Ben-Hur. realmente... Benur. Pues te digo que realmente como metodología, y tú eres docente también, ¿no? Sí. Formador. Como metodología es la polla, realmente, ¿sabes? Porque haces que experimente la historia, ¿no? El niño en este caso. Si lo trasladas eso a literatura, tipo, quiero que me escribas una novela, es que me cuesta imaginarme a un lector, ¿sabes? Como quizás sí, tío, quizás no nos disociamos tanto y tal, pero ¿Sabes lo en que plan, puede quiero que me pasar? escribas... Dime. ¿Sabes lo que puede pasar? Bueno, no sé si os suena, y hablo en plural para los que nos están escuchando tanto ahora como luego, se está poniendo muy de moda una cosa que me parece una fricada brutal, que son los dramas de la IA. No sé si conocéis el concepto, pero son como reels, son TikToks cortos que son como mini dramas de segundos que te dejan con ganas de cómo continúa el mini drama. Entonces son como una serie Dramas de de la IA. secuenciales. Sí, se llaman dramas de IA que están evidentemente generados 100% con IA y están pensados para ser vídeos de 30 segundos, un minuto como mucho y te dejan con ganas de qué pasa en el siguiente, qué pasa en el siguiente. Sí lo he visto, sí lo he Eh, visto. entonces, llevado al mundo literario, y perdonad por favor, porque estamos quizá hablando de IA más de la cuenta, pero soy muy fan de Harry Potter, tengo que decir, y me acuerdo en el segundo libro, o segunda película, depende de si sois más del libro o de la peli, yo soy más del libro, que estaba el diario de Ripley, creo que era como va escribiendo y el libro le va contestando. Ujú. Eso quizá va a ser otro uso, que es como a mí me flipaban los libros de pequeño de Elige tu propia aventura, ¿no? De voy por aquí, va por allá. Yo te iba a decir ahora. Pues no sé si incluso, pero fijaros que no os lo digo que eso va a sustituir sino que se va a abrir un nuevo, digamos, un nuevo nicho, un nuevo, ¿cómo se Ujú. dice esto? Género, sí. Un nuevo género, exacto, un nuevo género que va a ser la evolución natural de Elige tu aventura. O, por ejemplo, mi libro preferido de pequeño era Las aventuras de la mano negra, no sé si lo conoceréis, pero básicamente era una página de texto donde cuenta la aventura de un grupo de 5 niños pues, que montan su grupo de detectives, no sé qué, y a la derecha había una viñeta, o sea, había como un cómic, donde tenías como la unión de los dos mundos y siempre acababa cada página con una pregunta. ¿Cómo detectó la banda de la mano negra que había gente dentro de la casa? No sé qué. Entonces tenías que fijarte entre lo que te decía el texto y te decía la viñeta, tenías que identificarlo. Creo que ese tipo de contenidos, que son complejos quizá de desarrollar, diseñar y de implementar, quizá quien busque algo más dinámico, más de dopamínico, en el sentido de tengo muy poco tiempo para consumirlo, ¿no? Porque claro, Ujú.
a mí me da mucha rabia querer leer, pero depende de qué cosas no te vas a poner a leer en un trayecto de 5 minutos, porque cuando estás enganchado ya tienes que dejarlo y casi esos trompicones no favorecen a poder leer una novela compleja. Pero en vez de meterme a ver reels o jugar a un juego chorra del móvil, esa mini lectura, ¿sabes? Es como, Sí, o sea, y definitivamente. la voy construyendo. Sí. No sé, quizás estamos hablando de barbaridades y me va a caer No, hate por pero todos te lados. digo, más allá de que esté generado con idea, pero sí es verdad que como parece que hay una tendencia, digo parece porque tampoco quiero afirmar lo que tú dices, que no nos vengan a decir, no, porque realmente el estudio dice que ahora se lee más, tal, pero parece que hay una tendencia a leer menos, ¿no? Y como que tú hablas con quien sea y en general te dice eso, que la percepción es que la gente lee menos, ¿no? Que a lo mejor eso, esas mini lecturas son maneras de atacar el problema o de convivir con el problema de decir, vale, no quieres leerte 300 páginas, pero te voy a dar esto, ¿no? Que es como... Crear hábito, crear el Claro, hábito sí, de algo tan bonito como es la lectura. O sea, ¿tú notas que hay una barrera de entrada a la lectura? O sea, no que hay una leemos que... por pereza, hay una barrera de entrada a leer. Es decir, es porque no sabemos elegir el libro, es porque nos pensamos que hay que empezar un libro y hay que acabarlo y por medio es un coñazo y ya tendrías que cerrarlo, es Sí. porque nos ponemos como muchos bloqueantes antes de poder coger un libro y leerlo con calma, es que la sociedad no nos está ayudando a tener esa calma y ese silencio que requiere leer un libro. Pues te digo que todo lo que has dicho realmente. O sea, primero, un libro es un compromiso. O sea, una película te dura 2 horas, 3 horas a lo loco y ya te estás quejando. Dice yo, 3 horas, lo podrían haber hecho más corto, tal, no sé qué. Un libro, ¿cuántas horas hay? ¿Cuántas horas hay? O sea, primero que estamos en, y esto es una apreciación, no es una crítica, es lo que hay. Eh, una sociedad en la que el consumo de, incluso el entretenimiento, está como quiere que sea ya, que termina, que Mm. sea prontito, ¿sabes? Como 1 hora y media, tal, no sé qué. Antes la gente iba al teatro 5 horas a corrales de comedia. Se pegaban 5 horas ahí sin pega, viendo la representación y los entremeses y todo el rollo, ¿no? A ver a quién coño metes tú en un espectáculo de 5 horas hoy en día. O sea que parece que sí, que puede ser que hay una tendencia a que queremos como algo más rápido, ¿no? Y una novela siempre implica un compromiso de tiempo y de, para si quieres completarla, pues invertir todo ese tiempo, ¿no? ¿Y qué más? Mm, el tema de la literatura es un arte difícil de consumir. Implica una, unas habilidades que no se están potenciando en nuestra sociedad. O sea, por ejemplo, el consumo de los reels, el propio Internet. O sea, tú cuando lees en Internet, estás buscando un artículo, haces una lectura vertical, ¿no? Y haces una lectura selectiva. Tú cuando lees una novela, haces una lectura detenida y profunda. O sea, estás leyendo, pero estás utilizando áreas de tu cerebro totalmente diferentes. Entonces, son como muchas cositas que están poniéndose encima de que quien no quiera leer, no lea nunca jamás en su vida. Quien que no quiera leer literatura, te digo. Mm. Porque todas las habilidades que le fuerza o este ecosistema digital y tal le potencia, son habilidades que no le sirven directamente para la lectura literaria, ¿no? Claro, Por eso también lo que te total. decía antes de las mini lecturas, también es buscarle como este lector que realmente quiere leer, pero que no puede meterse en un libro, en ese compromiso, en esa lectura densa, darle pequeños, así la Esto, semiradera, ¿sabes? esto es un poco como el que quiere correr un maratón y nunca ha corrido. O sea, no, tú no puedes afrontar 42 kilómetros. Puedes afrontar hoy el primer día, pues un paseo, 5 minutos. El día siguiente empiezo a trotar. Y poco a poco vas como desarrollando esa habilidad, ese hábito y vas cogiendo ya no solo comprensión lectora, sino incluso un poco velocidad. Porque si no, al final un libro, ostras, un libro largo, denso y tal, es que llega un punto que o eres un poco constante leyéndotelo o llega un punto que no te acuerdas de que iba al principio y ahí lo tienes en la mesita de noche y que no hay manera de acabarlo. Y claro, Sí, al final llega un punto que se te hace bola y es, bueno, pues a esto de que iba, ya ni me acuerdo. total, Se tío. puede hacer un poco pesado. Absolutamente. Oye, por darle respuesta a Ana, que creo que ha Sí, abierto, o sea, no vamos a hacer mucho debate, pero es verdad que tiene
estamos hablando también que la IA no deja de ser una tecnología que, aunque nos pensamos que ya lleva toda la vida con nosotros, solo lleva 3 años, que le falta, o sea, ahora para mí es la baby IA, o sea, le queda Sí, todavía pero bueno. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Evidentemente se equivoca un montón, hay gente que la utiliza mejor, gente que la utiliza peor, y quizá hoy nos hemos puesto en una situación un poco más futurista, pero futurista de 1, 2, 3 años más, no 20 años más, ¿eh? Sí, Que sí. evidentemente todo evolucionará, todo avanzará. Es verdad, pero menciona un punto que a mí me parece súper interesante, pero que creo que los libros de texto ya lo hacen, que es el sesgo desde el contenido que consumes. Porque yo, por ejemplo, vivo en Barcelona, tú te lees un libro de texto de Cataluña, uno de Madrid o de Extremadura, Canarias, lo que sea, y la misma historia te la cuentan desde el punto de vista distinto que le interesa a esa editorial, a esa comunidad autónoma o a ese colegio por ideología o no ideología, ¿eh? Que no voy a opinar si estamos adoctrinando o no a los niños desde pequeños, no, Sí, sino que sí, pero claro simplemente que sí. Pero vamos a ver, es que eso no es bueno, discusión, no es ni- que luego nos cae hate por todos lados, que sí, que sabemos que es Pero es que da así. igual dónde. En cualquier país del mundo el sistema pedagógico está hecho para Sí, reafirmar ciertos valores y ciertos conocimientos. Pero bueno. exacto. De hecho, a mí lo que me molaría, pasa que eso es un mundo idílico que no existe, es me gustaría la fuente de verdad objetiva del dato objetivo, es decir, me voy a meter en un jardín de cojones, pero si en este país ha habido una guerra civil y ha habido una dictadura, dame el dato objetivo. De la misma manera que ahora opinar, y ya hemos dicho que no voy a hablar de política nunca en este podcast porque odio la política, pero ¿quién son mejores? ¿Los de un lado, los de otro, los de arriba, abajo? No sé qué. Dame el dato objetivo. Dime números de empleos, números de no sé qué, número de impuestos, dime no sé qué. Y sobre el dato objetivo, deja que mi IA me monte mi película objetiva, que seguramente será un coñazo, y por eso le metemos el sesgo a las cosas, para que sea divertida. Porque si no, el dato objetivo, lo que sea, ya digo, no estoy a favor ni uno ni otro, por favor. O sea, que nadie me saque de contexto todo esto. Pero si queremos realmente que nuestros hijos o nosotros mismos aprender de cualquier tema, y me voy a otro tema que es puramente objetivo, que son las matemáticas, yo no puedo sesgarte el teorema de Pitágoras. No te lo puedo sesgar a ningún lado. Es el que es. Al contrario, ¿qué me encantaría a mí ver? Es cómo a Pitágoras, desde su cueva, su taller, su laboratorio, no sé qué, se le ocurrió ese teorema. Y ahí le puedo dar la capa artística de móntame un actor hecho en IA que es él, representando a él, y como de repente, como una serie que me encantaba, que era Érase vez los inventores. No sé si, pues yo visualizo así, o sea, yo visualizo a mi hijo estudiando las distintas asignaturas, viendo Érase una de los inventores o el cuerpo humano, ¿sabes? Pero Sí, de sí, la sí. temática que Me sea. estoy imaginando así Pero todo. es verdad que para mí no es tanto que la IA alucine o no alucine, sino el tema es un poco incluso más atrás, es un tema de datos, es ¿dónde está el dato objetivo de que esto era así? Y se llamaba así, y no un libro te lo llamo de una manera porque me interesa o lo llamo de... Dice Ana, es que al final los datos no pueden ser objetivos. Tienes el dato y el contradato. ¿Qué fuente escoges? Joder, es que a nivel historia, es decir, Lo presento a si los hubo dos. un intento de golpe de Estado tal día, tal no sé qué, yo creo que ese dato es objetivo que pasó eso. Otra cosa es cómo quieras contar cómo pasó, las personas involucradas y tal, ¿eh? Y ahí creo que Ana, en cierta manera, tiene cierta razón. Pasa que Sí, sí. lo que tenemos que intentar entonces es intentar que desde el dato lo más objetivo posible no es sesgarlo. O sea, yo ahora voy Pero a es decir que una cosa que os va... esa es la labor profesional de un historiador, es esa, precisamente, de un buen historiador. Claro, O sea, claro, claro, que claro, claro. como separar que es propaganda, y eso se lleva haciendo toda la historia. Sí, La campaña de Germania de César, eso es propaganda pura, pero en la labor de un investigador claro. historiador es precisamente decir lo que pasó en verdad es esto. Pues Exacto, exacto. ¿por qué no lo podría hacer una inteligencia artificial general? Volvemos a lo Sí, mismo, no la que tenemos ahora. pasa que ahí esa IA es un poco lo que dice Ana. Lo que le va a pasar es en qué fuente voy. Voy a Wikipedia, que lo ha escrito cualquier persona y según el día, ¿no? Yo miro mucho cómo van actualizando la ficha de Rafa Nadal en Wikipedia. Unos días es maravilloso y otros días le han puesto cualquier gitada, ¿sabes? Entonces, que también hay, y quizá, no sé, ahora nos metemos en tecnología, quizá el blockchain sería la solución a la fuente de verdad absoluta. Sí, Es decir, un dato es el dato. Me da igual que sí, pasen 100 años y que de repente en 100 años lo queramos ver de una manera distinta, porque hace 100 años fue así, ¿no? O sea, pero sí, yo creo que es lo difícil, pero bueno, yo creo que es algo que se enfrentan también los libros de texto de los colegios. Al final, ¿qué totalmente. les estamos enseñando a los niños? ¿Los estamos realmente adoctrinando? ¿Les estamos formando? ¿Les estamos enseñando a pensar? ¿Les estamos dando puro dato para que lo memoricen y lo escupan y luego nunca más se han acordado? Claro.
Oye, abrimos un debate, ¿eh? Ana, cuando quieras Ahora está on fire. Pero está te on digo, fire, Ana, está on fire. que estamos hablando como a una proyección futura en la que la IA ya no es una IA, es una inteligencia artificial general. O sea, que es Sí. una inteligencia artificial que es capaz de hacer todas las tareas que puede hacer un humano. O sea, actualmente con los modelos de lenguaje no estamos en ese punto, No. y para llegar a ese punto tendríamos que tener un paradigma totalmente diferente. Por eso Total. esta IA no toma decisiones. Una IAG sí toma decisiones, pero no Toma existe todavía. decisiones. Sí. Y fijaros que yo no lo planteaba tanto desde la IA actual, tal, sino que para mí la IA la estoy viendo desde una herramienta que me está convirtiendo un formato a otro, ¿eh? Es decir, yo le estoy pasando un libro de texto, vamos a decir, objetivo, sin sesgos, sin adoctrinamiento, sin nada, o sea, maravilloso, o sea, es un libro coñazo, vamos a decirlo, porque no te cuentan la batallita, simplemente es un listado de datos y se lo pasas a un generador de imágenes o de vídeo y te está montando un vídeo súper chulo que parece Gladiator eso, ¿no? o lo que sea, pero desde el dato objetivo y cada uno dirá, oye, dale más victimismo, dale más no sé qué. O peor aún dirá, oye, mi profe cogea un poco de por aquí, dale ese toque que así en el examen lo clavo. No lo sé, Ana, no te nos eches al... Seremos controlados pues, totalmente, vamos, eso ni lo dudes, pero ya lo estamos ahora, o sea, pero eso ya te da para otra mesa redonda entera, ¿eh? Evidentemente esto es así, pero ya, fijaros que estoy hablando de una IA ni que nos sustituye y tal, sino una herramienta que transforma un formato a otro. Y porque de hecho hay muchas cosas, yo estudio ingeniería industrial, o sea, carrera aburrida, a más no poder, sobre todo unas asignaturas, que hay conceptos que sigo sin ver, o sea, a mí me dices cómo va la electricidad y sí, hay raíces de 3, pues no sigo sin verlas, ¿vale? Pero me imagino mucho examen, estamos hablando de esto de 2004, cuando empecé yo la carrera, mucho examen que de ir y ni olerlo, a de repente decir, ostras, creo que a día de hoy los alumnos tienen unas herramientas de repente decir, mira, es que no entiendo cómo funciona una máquina eléctrica. Oye, hazme un vídeo representativo de qué parámetros hay que tener. O sea, yo me refiero un poco a eso, a de repente poder usar esas herramientas de IA, que evidentemente ahora estamos hablando de una herramienta, de una inteligencia que, bueno, de una tecnología que solo lleva 3 años 3 años como la entendemos con ChatGPT y estas cosas, que va a evolucionar lo que no está escrito en los próximos 5 o 10 años, y de repente el decir, ostras, es que el manual técnico de máquinas eléctricas era un tochamen de 1000 hojas, que no me los voy a leer porque es que no me da la vida, porque si no, no apruebo ninguna otra asignatura, ¿sabes? A de repente... Exacto, viva la libertad, joder. Por eso estos cafés, ¿no? Ya digo, aquí, aquí hay que hablar abiertamente y adelantarnos a las cosas. Entonces, yo sí que hubiera hecho ese ejercicio de, toma, mírate estas 1000 páginas técnicas que es que no me da la vida, porque el examen es pasado mañana y no me lo voy a poder leer, no me voy a poder hacer los 1000 problemas, y intenta, darme los puntos más importantes que sí o sí tengo que ir a aprobar el examen, el cómo funciona, el entender cómo se resuelve este problema, házmelo visual, no el profe con su PowerPoint y buena suerte y ya está, sino hazme partícipe del proceso de aprendizaje, y ahí creo que tanto profesor, tú y yo que somos profes, como alumno, vamos a buscar unas formas que ir a clase va a ser un espectáculo. O sea, yo soy, y me lo llevo al sector educativo sin querer, pero ahí es donde veo que va a haber profesores que irás simplemente por disfrutar del profesor. Y quizá te estás metiendo en física cuántica y te la repampinfla física cuántica, pero es que este profe es un espectáculo. O sea, se deja la piel, usa formas distintas de aprendizaje, de tal, y de repente dirás, coño, entiendo la física cuántica. Y en cambio, me he leído el libro, no sé de qué me han hablado. Sí, ¿No? te digo que hay lo que decías al principio, de que hay sectores que pueden estar jodidos, que es el de la docencia, pero la docencia se puede aprovechar mucho de esto, ¿sabes? Y de todos los cambios, y como implementar cosas diferentes y poner en valor la labor humana, ¿sabes? Como eso, lo que tú dices, ¿sabes? Ese teatro que es una clase, ¿no? Como esa performance, ¿sabes? Que es un show. Pues como marcar auténticamente la diferencia, ¿no? Totalmente, tío. Totalmente que sí. Total. Oye, Samu, he sido súper egoísta, pero aprovechemos este último tramo de la entrevista. Háblame de tu libro, ¿no? Háblame de tus novelas y engánchanos. O sea, ¿por qué yo debería comprar ahora tus 2 novelas y esperar con ansias la tercera? Qué buena pregunta. Bueno, de las novelas que tengo... Esa era la fácil, ¿eh?
La buena, la buena. Te digo, yo tengo 2 novelas publicadas que son de la misma saga. O sea, es una biología, Caminos de Vuelta. Caminos de Vuelta, volumen 1, volumen 2. Se llama Qué Al bueno. otro lado del alba y El paraíso de los leves. Entonces, por si alguien no sabe de qué va eso, es una cuestión de multiverso, tal. Si te gusta la ciencia y ese rollo, pues vas a estar guay ahí. Te digo, se desarrolla en Madrid. Hay un grupo de personas como que por una desaparición de una niña descubren una sociedad secreta que se dedica a cerrar portales interdimensionales en el mundo. Solo que ¿Vale? la acción sucede en Madrid, pero eso está por todo el mundo, ¿no? Y es la historia de esos personajes investigando esa sociedad secreta, se llama Gremio de Suturadores, y pues a la vez se van tejiendo historias de otras realidades, de qué pasa, de por qué sucede esto, preguntas así como muy fumadas de cómo está construido el universo para que esto funcione así, por qué esto pasó así, qué pasa cuando te mueres, ¿no? Pues como realmente la novela es como una excusa fantástica y de ciencia ficción como para explorar esas preguntas de qué pasa después de la muerte, por qué existimos y no existimos, ¿no? Por qué ser y no ser, pero desde una resolución de misterios y un rollo así más entretenido de la fantasía. ¿Y por qué lo deberías de leer? Te digo, aquí, si fuera uno de mis lives, que cuando los hago solo, pongo como un clip que se ve una entrevista que hizo María Garay, que está diciendo de estos testimonios que te decía súper vaciosos, diciendo eso, Sí. que nunca leía fantasía, nunca leía ficción y que llegó y como que reconectó con esa literatura, con ese fin en sí mismo, con ese dejar de leer para conseguir aprender algo, sino quiero leer porque me encanta la historia, porque me estoy pasando genial, porque estoy reflexionando tal, ¿no? Así que, ¿por qué leerla? Pues porque vas a pasar un rato guay, tío. Y porque te vas a sacar pues las movidas que tienes en la cabeza, te vas a llevar a un mundo que es la hostia, ¿sabes? Que tiene unas reglas muy guays y que hay unas peleas sobrenaturales súper, no sé, interesantes. Y por eso deberías leer Caminos de Vuelta. Pues Caminosdevuelta.net. Ahí me lo- están todos los posibles enlaces, depende de dónde vives y todo el rollo. Ahí lo tienes. Genial, pues me los voy a leer, ¿eh? Creo que voy a confiar en vuestro criterio Vamos, vamos, y ahí. creo que va a ser mi lectura para, al menos el volumen 1, vamos a dar la Al oportunidad menos al el uno. volumen 1, ¿no? Me tendrás Si que te, enganchar de si te cara, lees el uno, si te lees el uno, te aseguro que te vas a leer el dos. Porque como termina el uno, tiene. pues, pues Y ahí, termina. ahí que voy. Oye, y una última pregunta, que no quiero abusar más de tu tiempo, y que es, si tuvieras que recomendarme un solo libro, es decir, un solo libro me refiero es, imagínate que, esperemos que no, y que falten muchísimos, muchísimos más años, pero sabes que te queda poco tiempo de vida y solo te vas a leer tu última novela. De hecho, hago un poco referencia, frikis de Lost o de Perdidos. Ahí, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero se estaba guardando siempre un último libro de Dicker. Entonces estaba, no, no sé, Charles Dicker, ¿no? Sí, creo que sí. Dickens, El sí, de, sí, sí. sí, el de Canción de Navidad. Vale. Y se lo estaba guardando y dice, y este es mi último libro porque es el último que me queda por leer, no sé qué, no sé cuántos. ¿Cuál sería ese tu libro? Aparte de tus O sea, novelas, ¿eh? un libro que no he leído yo y que guardaría para que fuera mi última novela en leer. Venga, va, sí. Te iba a decir uno ¿Esta que es la ya hubieras pregunta? leído, ¿eh? Sí, Ah, no, te o iba a sea, decir uno que ya hubieras leído. si es uno que ya hubiera leído, siempre digo lo mismo, Mortal y Rosa, de Paco Umbral. Vale. Mortal y ¿Por qué? Rosa. Porque es como un libro yo con gusto, con sentimiento, con amor literario. Es una puta barbaridad. Es prosa poética, pero muy cotidiana, o sea, sin rollos estrambólicos así como barrocos y tal, ¿no? Prosa poética de que... yo creo que conectarías muy bien con ese libro, tío, por lo que te voy a decir. Vale. Que él empieza como una reflexión y unas cuestiones y como muy lúcidas, ¿no? ¿Sabes? Pero te digo que es prosa poética, ¿no?
y durante la escritura del libro se muere su hijo, en la vida real. O sea, no es en literatura. El hijo le detecta una enfermedad y empieza todo ese proceso de el niño se está muriendo, ¿no? Y Vale. cambia la visión del libro y es como él, Paco Umbral, con la pluma que tiene, con el pedazo de prosa que tiene, cómo va describiendo ese proceso de la muerte del niño, ¿no? Por eso se llama Mortal y Rosa. Rosa es la piel del niño y es mortal porque Vale. muere, ¿no? Hostia. Es una barbaridad, es una auténtica barbaridad, Mike, de verdad. Y un valor literario muy alto, la verdad. Y como que es contemporáneo desde el punto de vista de la historia de la literatura, que no te podría decir El Quijote, te podría decir grandes obras de Calderón de la Barca. Pero sí, Mortal y Rosa. Y por cerrar, esa novela que tienes pendiente. Es complicada esta. Sí, es que tengo una lista, igual que todo el mundo, que tiene una lista de pendientes, libros pendientes para leer, ¿no? Quizás cogería ahí un libro, yo me he leído casi toda la obra de Miguel de Cervantes, porque básicamente, primero porque es uno de los autores más notables de la historia de la literatura universal, y segundo porque estudié filología hispánica y hice la asignatura optativa de Cervantes, o sea que leerte Cervantes, ¿no? Pero no he leído la obra de Cervantes, que es un poemario, que es un poema que es la del Parnaso ¿no? Creo que al menos ese es como el primer poema, que él empieza como hablando del Parnaso y tal. Y solo leí como el principio y me pareció súper lúcido, o sea, literariamente, porque como que Cervantes, mucha gente dice que él fracasó en la poesía, que Lope de Vega le ganó en la poesía, ¿no? Vale. Igual que él le ganó en narrativa y que Lope de Vega le ganó en teatro, pues este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando empecé a leer ese libro, vi un Cervantes que no le tenía que envidiar nada a Lope, y eso es muy difícil, porque es uno de los mejores poetas de la historia de la literatura española, ¿no? Así que, y no me lo he leído, no me lo he terminado. Así que ese sería el último libro, de decir, solo te puedes leer un libro, digo, vamos a ver a Cervantes haciendo su sueño realidad de escribir poesía, que él quería ser un gran poeta, ¿no? Así que... Qué bonito. Qué guay, qué guay. Oye, ha sido un placer, Samu. La verdad que he disfrutado un montón. No esperaba yo pasármelo tan bien en estas 2 horas que hemos estado hablando. Espero que hayas disfrutado, que los que nos han seguido en directo o nos van a escuchar, que también se echen unas risas. Que, como me dice Ana, viva la libertad de pensamiento, carajo. ¡Viva, carajo! Viva la libertad, carajo. Total. Bueno, sin tono político, por favor. Es que creo que me va a caer hate por Es que lo has dicho 8 veces, pero es que estás tirando para ahí tú solo, ¿eh? Estás tirando, tío. Es tu culpa, claramente. Bueno. El aura de Palestina, ¿eh? El aura de Palestina te está llegando. Total. Bueno, no, vamos, coña, al respecto. Lo he dicho, un placer. Mil gracias por aceptar la invitación y vamos, voy ya directo a Amazon. Entiendo que puedo comprar el libro. Vete a caminosdevuelta.com igual, que como que lo tienes, si quieres envío gratis, movías ahí tienes todo explicado. Tú eres de España igual, o sea, lo tienes más fácil, pero bueno. Perfecto, pues ahí pondremos evidentemente la dirección en la descripción de este episodio. Ojalá te salgan muchas ventas gracias a esta entrevista y ya nos dirás cómo nos suscribimos a Samuel para esa tercera novela. 100%. O sea, todo siempre, quien quiera estar atento de lo que hago, si le he caído guay durante esta conversación, lo que decías de, Chayo, ¿cómo puedo saber más de lo que tú haces? Que estábamos hablando antes. Pues el lugar es Miradero. O sea, aquí en Substack, si no estás en Substack, estás escuchando esto desde fuera, sdominguez.com, te va a redireccionar igual. Y ahí todos los días, a pie de cañón, un correíto diario y también es esa mini lectura de si te cuesta la lectura, tal, ahí lo tienes fácil. Correítos de 5 minutos por ahí, diario. Qué bueno. Y por ahí me sigues pues la pista. Ahí te los envío a todos. Oye, Samu, mil gracias. Ten muy buen día. Gracias a ti, tío. Eres un máquina. Chao. Ahora, gracias. Hasta ahora. Chao.